Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo el evento completo, las 8 muertes de Spider-Man del 2024, que se contó en los números 61 al 70 de The Amazing Spider-Man, con guión de Joe Kelly y arte de Ed McGuinness y Nico Henrichon. Espero que les guste. Empezamos la historia en Nueva York. Vemos a Spider-Man, quien se enfrenta a alguien, pero ha dejado caer todas sus cosas, incluyendo su cámara fotográfica. Él piensa que no importa lo opresiva que sea Nueva York, siempre hay alguien ahí afuera trabajando como loco para construir algo. Cuando recuerda cuántos pequeños negocios fracasan cada año en la ciudad, no puede evitar pensar que es un milagro que la gente siquiera lo intente. La mayoría de días encuentra eso motivador, pero ese preciso día no lo siente así. Ese día, la vida se siente estúpida. Peter está con un tal Kevin, a quien le dice que, aunque sabe que recién se acaban de conocer, necesita que esté concentrado. El villano de turno se hace llamar Burnout, pero Peter no lo toma en serio y se burla de su nombre. La verdad es que no pasa mucho aquí, así que me enfocaré en lo que Peter piensa mientras pelea contra Burnout. Peter piensa que se siente agotado. Pensar hace que el interior de su cráneo le pique, y todo le duele, todo el tiempo. Especialmente porque siempre hay tipos como Burnout que les disparan a quemarropa en el pecho con napalm casero, pero aún así lo intenta. Luego vemos varias facetas de su vida cotidiana, su relación de amistad con Randy, su vida amorosa con Shay, su vida de familia con la tía May. También vemos cómo su vida es bastante desordenada y todo se le pierde. Su billetera, su teléfono móvil, hasta sus llaves. Felizmente Kevin consigue coger en el aire su cámara, el disco de vinilo que compró para Shay y el sobre que le dio la tía May para que deposite el dinero para el refugio de Fist. Mientras tanto, Peter continúa evaluando opciones para el nombre de Burnout, ya que ese nombre significa agotamiento o fatiga y podría hacer pensar que él se ha rendido, cuando su carrera de supervillano recién acaba de comenzar. Kevin le propone el nombre Sparky, pero Peter cree que ese es un nombre para perros, así que piensa en nombres como Lukewarm, The Hotness o Charmageddon, pero ninguno lo convence. Incluso cree que el último probablemente sea un Pokémon. En eso, Peter ve cómo Burnout se convierte, de la nada, en una bandada de pájaros de fuego. Kevin le pregunta si acaso lo golpeó demasiado fuerte, pero Peter le dice que no fue él, cuando en eso una voz los interrumpe y menciona el nombre de Spider-Man. Ahí es donde vemos que este es Doom, el nuevo hechicero supremo de la Tierra, quien le dice a Peter que sus servicios son requeridos. Kevin lanza un grito al verlo ahí y Peter comprende su reacción. Ver aparecer a Doom así hizo que se le contraiga la vejiga, pero también lo hizo enojar. Él piensa que el dictador de Latveria obtuvo esa mejora mágica cuando engañó a Doctor Strange para que le pasara el manto de hechicero supremo. Esto se vio en el evento Bloodhunt, que también puedes encontrar en el canal. Peter piensa que eso hace que su piel se estremezca, pero no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Doom le dice a Peter que él es ineficiente, desenfocado, inmaduro, que rara vez capta su atención, pero que ahora que lo ha hecho, la palabra decepcionante le queda corta. Peter no se inmuta y le responde que está seguro de que ese día le dirán cosas peores. Luego le pregunta qué quiere con él. Doom le responde que, en su magnanimidad, lo ha elegido para un asunto de extrema importancia. Un asunto para el cual él es el candidato ideal, una misión en la que debe salir exitoso. Peter se queda en silencio. Doom le dice que ver que se ha quedado mudo delata que comprende la gravedad de la situación, pero Peter le responde que no es eso. Él solo estaba tratando de encontrar una forma elegante de decirle que se vaya la M, pero no encontró ninguna. Así que solo le dice que se oxide y lo llama copia barata de Temu del Doctor Strange. Doom se molesta con él y le pregunta si se atreve a desafiar a Doom. Spider-Man le dice que sí y que puede añadir unas cuantas lisuras si quiere para ponérselo más claro. Pero Doom decide irse, no sin antes mencionar que, si esa es su decisión, entonces el pacto se romperá. Luego de que se ha ido, Peter piensa que eso fue más rápido de lo que pensaba y se queda pensando en ese pacto que Doom mencionó. Uno de los pájaros de fuego en los que Burnout fue convertido pasa cerca de él,
cosa que le hace entender que tiene que volver al trabajo. Y al ver que ahora tendrá que lidiar con esos pájaros, le da las gracias a Doom por su regalito, aunque luego de que lo piensa mejor, quizá el nombre Bird Out sea una buena elección. Más tarde, de regreso a casa, Peter conversa con su tía May. Él trata de ignorar el hecho de que se enfrentó a uno de los humanos más aterradores del planeta para pasar a un tipo diferente de terror. Parece que no todo el dinero que le dio su tía fue depositado a las cuentas de Fist. De seguro un poco se le cayó en su enfrentamiento con Burnout y Peter le está echando la culpa a un pretzel. Vaya excusa. Luego le dice a la tía May que la semana que viene recibirá su paga y depositará lo que falta. Ella le pregunta cuándo va a poner sus cosas en orden. Cuándo va a poner su vida en orden. En eso llegan Randy y Shay. Parece que Peter acordó almorzar con ambos, por separado, pero se olvidó. Así que les ofrece almorzar todos juntos, pero la tía May interviene y comenta que Peter y ella ya almorzaron. Igual, Peter les dice que recibirán un premio consuelo de su parte. A Randy le entrega una tarjeta SD con sus fotos, pero esta se quemó en el enfrentamiento con Burnout. A Shay le entrega el disco de vinilo, el cual era una versión limitada, pero está hecho pedazos. Así que Peter se escapa al baño. La tía May comenta que esa es la manera de Peter de huir de una situación incómoda. Randy les cuenta que una vez se olvidó de pagar la renta y se escondió en el baño durante 2 semanas. Shay agrega que antes ella pensaba que Peter tenía un problema gastrointestinal, pero luego se dio cuenta de que todo eso era inventado. Luego vemos a Peter en la azotea de un edificio. Él está fastidiado porque ve un conflicto entre sus vidas. Si Spider-Man está ocupado deteniendo crímenes, la vida de Peter es un desastre. Pero, ¿qué pasaría con Spider-Man si a Peter le fuera bien en la vida? También se pregunta si aún se puede confiar en las noticias con tanta inteligencia artificial disponible en los teléfonos. Y por último, se pregunta a qué se refería Doom con eso de un pacto. Alguien le responde que debe ser como una prueba. Ahí vemos que quien le respondió es Spider-Boy. Él pensaba que solo estaban entrenando, pero Peter le pregunta si no tiene nada que decir acerca de su crisis existencial. Bailey comenta que él solo tiene 10 años, a lo que Peter responde que no importa, ya que está bastante desesperado. Bailey le cuenta que un poco de helado hace que todo en la vida se sienta un poco mejor, excepto la diabetes, claro. Peter le dice que es bastante sabio para su edad. En eso ven que hay una explosión a lo lejos. Spider-Boy se emociona ya que cree que al fin verá un poco de acción, pero Peter le dice que no se emocione tanto, ya que esa explosión es un nivel 7 o un 8 en su escala arácnida y Bailey es solo nivel 3, así que es mucho para él, por lo cual decide dejarlo ahí e ir solo a ver qué ha pasado, no sin antes prometerle a Bailey que luego lo invitará a un helado. Mientras lo ve marcharse, Spider-Boy le recuerda que él es nivel 4 y que además le debe el helado de la semana pasada. Luego nos enteramos cuál es la causa de la explosión. Un demonio está parado en medio de la calle diciendo que, por la voluntad de su padre, el inamovible, el imparable, declara que el concurso ha comenzado y que Sintros no será negado. Luego utiliza su poder para hacer retumbar la tierra de nuevo, mientras pregunta dónde está el campeón de la tierra, pero se ve sorprendido por una telaraña que le cae en la nariz y una voz que le dice que es una pena, pero el campeón de la tierra se ha reportado enfermo ese día y no podrá venir. Pero la buena noticia es que el saco de boxeo de la tierra estará feliz de ayudarle con todas sus necesidades para dormir, mientras lo golpea con una patada en la cara. Al ver que no le hace mayor daño, le dice que tiene un buen caparazón blindado y le pregunta si lo compró de la tienda así o si fue hecho a la medida. Sintros le responde que se largue, llamándolo mota de saliva, y agrega que los asuntos que estremecen los cielos están más allá de él, que el pacto ha comenzado y que el campeón de la tierra lo enfrentará, o si no. Pero Peter lo interrumpe y le dice que también podrían conversar acerca de los beneficios de la jardinería mientras le estrella una maceta en la cabeza. Pero dentro suyo, Peter piensa que las ondas de poder que siente son instantáneas. Él no quiere ni siquiera pensarlo, pero parece que este tipo está manipulando la gravedad. Obviamente, el macetazo no le hace nada al demonio.
Él llama a Peter insecto, a lo que Peter responde que, técnicamente, una araña no es un insecto, pero luego se da cuenta de que él mencionó la palabra pacto y comprende que está relacionado con Doom. Sintros ataca a Spider-Man nuevamente y aunque él puede esquivarlo, comprende que, definitivamente, su oponente puede controlar la gravedad, haciendo que se mueva en círculos concéntricos. Y que si bien hasta ese momento no ha causado mayores daños, si las cosas siguen así, pronto hará que los edificios comiencen a caer y se pregunta qué demonios es ese tipo. En eso Doom aparece y le dice que esa es la tarea que le fue encomendada. Peter no puede creer lo que le dice. Esa es, literalmente, la gravedad siendo usada como arma, así que no hay nada que pueda hacer contra él. Pero Doom lo ignora y le dice que cualquier persona que perezca será por su culpa, víctima de su negligencia, así que lo coacciona a que acepte su encargo y que reciba su ayuda. Peter inmediatamente acepta. Doom comenta que sabía que aceptaría, ya que esa es su voluntad. Luego le pide que preste atención, al menos por una vez en su vida. Ahí le cuenta una historia extraída de las crónicas del Darkhold de la Edad Strange. El joven hechicero supremo exploró las profundidades y extensiones de su magnificencia, y aunque su potencial le inspiraba asombro, rápidamente descubrió los límites de su poder humano. Para proteger la Tierra y sus alrededores de las incontables amenazas del cosmos inmaterial, necesitaría ayuda. Necesitaría hacer tratos. Doom jamás hubiese necesitado fiarse de esos sistemas ineficientes y poco fiables, pero cada quien juega con las cartas que le ha tocado. Mientras estudiaba las historias oscuras del Darkhold, Strange descubrió el inquebrantable cofre carmesí de Cyttorak, amplia protección para la Tierra y para la dimensión entera. Sin embargo, todo el mundo sabe que el dios carmesí Cyttorak no puede ser movido fácilmente, tanto en cuerpo como en mente, por lo que Strange, en su astucia, entabló una conversación con él para convencerlo de que firmen un pacto. Eventualmente, este pacto entre ambos se forjó, pero ahí fue que Strange comprendió que la astucia y la inteligencia no son lo mismo. A cambio de erigir el cofre y proteger el reino de la Tierra, Strange tuvo que comprometerse a derrotar a los 8 vástagos de Cyttorak, los terribles y malcriados dioses menores que nunca descansan, ansiosos por probar que son dignos del trono de su padre. Strange pensó que era un trato justo, porque creía haber encontrado un vacío legal en su contrato cósmico. Hay una rivalidad que precede el nacimiento de todo, la rivalidad entre Cyttorak y Ragador. Strange se armó con las sagradas cañas de Ragador, que aseguraban que si él moría a manos de los vástagos carmesí, sería revivido y, por lo tanto, nunca perdería. El pacto exigía que, al inicio de cada calendario carmesí, la Tierra debería presentar a su campeón para luchar contra los vástagos, todo en aras del entretenimiento de Cyttorak. Los enfrentamientos eran bastante agotadores. Strange, como buen mártir, se eligió a sí mismo para enfrentarlos. Y aunque era extremadamente ineficiente en la tarea, siempre prevaleció. Cada vez que se invocaba el pacto, Strange respondía y pagaba el gran precio de mantener el cofre. Doom explica que hay poco que él admire de Stephen Strange, pero que su tenacidad no puede pasar desapercibida. Sin embargo, Doom considera que su tiempo es demasiado valioso como para estar perdiéndolo en esos jueguitos, por lo que surgió la necesidad de un campeón diferente, alguien astuto y tenaz, dispuesto a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, alguien familiar con el dolor. Y que es por eso que, como el hechicero supremo de la Tierra, él declara que Spider-Man será el nuevo campeón de la Tierra en lo que respecta al pacto de Cyttorak. Luego le cuenta a Peter que se enfrentará a los vástagos de Cyttorak como su estandarte, armado con sus herramientas que lo ayudarán en su tarea. Una armadura arcana para darle acceso a las artes mágicas y proteger su forma física, y 8 de las cañas resucitadoras de Ragador. Luego le recuerda que su misión es proteger la Tierra, enfrentarse a los vástagos y derrotarlos, y que esa es la palabra de Doom. Ahí vemos a Peter en su nueva armadura mística, una que mantiene parte del diseño original, pero que ha sido combinada con la magia de Doom.
Aún no sabemos bien qué propiedades tiene este nuevo traje, pero se le ve genial en ella, combinando el rojo de Spider-Man con el verde de Doom. Y esa especie de capa roja es un toque genial para el conjunto. Peter piensa que todo ese discurso fue muy elocuente, pero que, en ese momento, con un hilo del tejido infinito del universo místico recorriendo su cuerpo, él se ha quedado sin palabras. Luego de esos primeros segundos de confusión, Peter se toma en serio su nuevo rol y ataca al demonio con su Wicked Webs of Wundagore. Aquí tengo un problema con la traducción, ya que la palabra Wicked puede traducirse como malvado, así como en Wicked Witch o bruja malvada, pero también como increíble o travieso. Creo que mejor no la traduzco y lo dejo así. Lo bueno es que Sintros nos hace la vida más fácil, ya que le dice a Peter que se ha dado cuenta que él es nuevo en eso de ser el campeón de la Tierra, y le informa que no es necesario que mencione el nombre de los hechizos cuando los invoca. Luego se presenta como Sintros, el primero de los vástagos de Cyttorak, y le cuenta que él está imbuido con un poder de atracción inevitable e innegable. Él es la voluntad que da forma a la danza de los planetas, las estrellas y hasta de las galaxias. Él es el mortero que sostiene el universo en su lugar, y en su presencia, un insecto solo puede ser aplastado. Peter piensa que fue ahí cuando ese bicho raro y egocéntrico cometió su más grande error, ya que le mostró el origen de su poder, un Black Heart Hole, un agujero de corazón negro. Gracias a su nuevo traje, él puede conocer todos esos maravillosos nombres secretos de las cosas. Por ejemplo, puede saber que el hechizo de la luminiscencia del Langolín ilimitado no solo puede llenar un agujero de corazón negro, sino también puede sobrecargarlo y destruirlo. Así que se lanza contra Sintros y le dice que abra bien la boca, porque ha notado que es ahí donde está su agujero negro, mientras piensa que, en condiciones normales, lo pensaría mucho mejor antes de lanzarse hacia el interior de la boca de un dios extradimensional, pero siente en sus entrañas que las cañas de Ragador lo protegerán. Él está seguro de que Doom no mintió sobre eso, así que la victoria es suya. Y vemos cómo Peter golpea a Sintros con un puñetazo directo en su agujero del corazón negro, dándole la victoria. Pero, acerca de eso de que las cañas lo protegerían, pues parece que hubo un pequeño malentendido, ya que luego vemos que alguien nos cuenta acerca de la manera en que Spider-Man murió. Causa de la muerte. El término científico es espaguetificación, que se refiere a una de las muertes más raras y excruciantes en el universo. Un cuerpo se estira y comprime mientras es arrastrado hacia el pozo de gravedad de un agujero negro. Algo realmente alucinante. Como comentario, esto es lo que se supone que le pasaría a un objeto si ingresa a un agujero negro. La fuerza de gravedad en el extremo más cercano al agujero haría que éste se alargue y se estire como si fuese un espagueti. De ahí el nombre. La persona que le habla luego se disculpa porque lo que ha dicho no es muy profesional que digamos, pero él piensa que es algo alucinante, ya que ese tiempo entre el primer desgarrón de la carne del pie y la última compresión de los átomos del cuero cabelludo solo toma algunos picosegundos, pero para el fallecido, el proceso parece durar 96 horas enteras, gracias a la distorsión espacio-temporal, lo que le parece algo increíble. Y eso es lo que se nos presenta aquí. El cuerpo de Spider-Man siendo absorbido por el agujero negro de Sintros en una imagen que intenta representar lo que sería su espaguetificación, y a alguien tomando notas y dándole el diagnóstico de su muerte. Él comenta que solía llamarse Phil Coulson, pero que en lo que respecta a su tiempo juntos, él es la muerte. Si se preguntan cómo Coulson se convirtió en la muerte, lo pueden ver en el evento de Infinity Watch, que también está en el canal. Coulson aún no se acostumbra a su nuevo rol, pero se dice a sí mismo que tiene que empezar a aceptarlo. Luego le cuenta que, como la nueva encarnación de la muerte, deberá guiarlo de manera segura y con la menor fricción posible hacia la vida después de la muerte que haya elegido. En eso voltea a ver a la persona que está a su lado y comprende que es Spider-Man, cosa que lo sorprende. Luego de darle su más sentido pésame, le dice que no ha visto su nombre, ya que se saltó directamente la causa de la muerte en su archivo, por lo que, sea como sea que se llame, para él siempre será Spidey.
Luego agrega que es un honor para él poder procesar pero ahí se da cuenta de que él tiene las cañas de Ragador, lo que le hace entender que Spider-Man no se quedará con él, pero también comprende el futuro que le espera, por lo que le da su pésame de nuevo y le da ánimos para que se mantenga fuerte. Volvemos con Spider-Man, quien nos cuenta que, más tarde, cuando estaba en la tranquilidad de su habitación, ese momento regresó a él y volvió a revivir su nacimiento otra vez, porque en el momento en que eso pasó, sentía tanto dolor que no podía ni siquiera pensar. Él murió, su cuerpo fue desgarrado y roto a nivel atómico, pero regresó. Las cañas de Ragador invirtieron el orden natural y obligaron a sus átomos a reformarse, a sus músculos a regenerarse y a su alma. Él no sabe qué le pasó a su alma. Pero nada relacionado con la magia viene sin costo. El costo de desafiar la fundación misma de la existencia mortal es el dolor, un dolor inconcebible. En la última página vemos a Peter de vuelta en su traje místico como campeón de la Tierra. Aún no puede creer lo que está pasando y le pide ayuda a Dios. Alguien le responde, pero este no es Dios, y después de aceptar que nunca ha sido bueno con el trato al paciente, le pregunta si quiere las buenas noticias primero o las malas. Peter reconoce que quien está con él es Doctor Strange en su forma astral y le pide que, por favor, le dé las buenas noticias. Strange se las da. Le dice que él está vivo y en perfecto estado de salud. Luego le da las malas. Él tendrá que luchar y derrotar al resto de los vástagos de Cyttorak y muy probablemente morirá en el proceso y renacerá 7 veces más, pues si no lo hace, la Tierra caerá. Empezamos la historia con Peter. Lo vemos tomando una ducha, intentando olvidarse de la manera en que murió y luego fue revivido en el número pasado. Él se dice a sí mismo que puede con eso. Luego cierra la llave de la ducha y antes de salir vuelve a darse valor. Él puede con eso. Nos movemos al Sanctum Sanctorum, hogar de Doctor Strange, ex hechicero supremo. Spider-Man lucha contra unas criaturas demoníacas mientras trata de adaptarse a su nueva realidad y reflexiona sobre cómo su vida ha cambiado, recordando los días en los que solo se balanceaba entre edificios. En cambio, ahora dice cosas como Sempiternal Shield of Strick-Unmor, el escudo sempiterno de Strick-Unmor, que utiliza para defenderse de las criaturas. Cerca de él vemos a Doctor Strange en su forma astral, quien le dice que lo está haciendo mal. Agrega que hasta un hechicero novato podría generar un Sempiternal Shield of Strick-Unmor de color dorado y no verde. Peter no puede creer que le venga con eso ahora que está en medio de una pelea y le recuerda que nunca fue bueno atendiendo a sus pacientes. Luego recuerda que Dr. Stephen Strange era su referencia principal para cualquier tema relacionado con la magia y que creía que el grimorio, enciclopedia o directorio telefónico mágico que tenía ahí dentro podría ayudarlo a enfrentarse a los vástagos de Cyttorak. Sin embargo, cuando Doom le arrebató el título de hechicero supremo, él cerró su hogar bajo llave usando una cerradura mágica súper avanzada, y como su forma física estaba en otro lugar haciendo quién sabe qué, y al no encontrar una llave extra debajo del tapete de la entrada, tuvieron que irrumpir en el lugar a la fuerza. Black Cat está con ellos. Ella tiene el libro en su mano y comenta que, para ser ladrones, ellos dos son demasiado ruidosos. Luego les pregunta si tienen un plan de escape. Peter piensa que no es la primera vez que él y Black Cat irrumpen en el Sanctum Sanctorum. Ella es la habilidad y él el músculo místico. La forma astral de Doctor Strange interviene y menciona que el plan de escape comienza con la palabra ejecución. Peter comenta que podría usar otras palabras menos tenebrosas como implementación, puesta en escena o consecución. Pero Strange responde que, si el plan falla, Peter terminará cayendo por toda la eternidad, así que la palabra ejecución le parece la adecuada, mientras vemos como una figura, parecida a un rompecabezas, aparece sobre ellos. Peter, sarcásticamente, le da las gracias por la presión.
Strange explica que Peter debe alinear múltiples aspectos extradimensionales de un objeto en un único punto del tiempo, y luego vemos cómo Peter se lanza sobre la figura para golpearla, la que resultó ser una ventana, y la rompe, atravesándola junto a Felicia y consiguiendo salir del lugar, mientras grita "Wonderful Window Smasher o Wahoo", fantástico rompedor de ventanas de Wahoo. Pero Doctor Strange comenta que eso no es un hechizo, a lo que Black Cat le responde diciéndole que debería permitirle a Peter disfrutar de sus pequeños momentos de alegría, y añade que tiene que dar gracias de que nunca lo ha escuchado decir eso en la intimidad. Strange responde que no quiere ni imaginárselo. Mientras la ventana rota se repara a sí misma, Peter les dice a todos que vuelvan al tema y que abran el libro mágico que consiguieron recuperar del Sanctum Sanctorum. Luego de hojear sus páginas rápidamente, Peter comenta que tal vez no está listo para ese libro mágico. Black Cat responde con sarcasmo, preguntando si acaso acaba de conjurar el Obsidian Obelisk of Obvious, el obelisco obsidiano de lo obvio, a lo que Strange interviene diciendo que decir eso no ayuda. Peter les aclara que él quiso decir que no está listo, aún. Añade que solo necesita una olla llena de café y una sesión nocturna de estudio, y el próximo vástago de Cyttorak probará su mojo místico. Felicia lo mira y comenta que él va a morir. Strange opina que, si bien eso es correcto, tampoco los ayuda. Luego agrega que, si bien los hechizos en ese libro lo ayudarán, no son una panacea, por lo que Felicia le pregunta por qué debe enfrentar ese problema él solo, a lo que Strange responde que una vez que se nombra al campeón de la Tierra, este deberá cumplir con el pacto. Añade que, así él pudiese unirse a ellos, si interviniera directamente contra los vástagos, estaría violando el pacto, así que deberán conformarse con su proyección astral. Peter le agradece a Felicia por su preocupación, pero le asegura que estará bien, ya que tiene las cañas de Ragador, aunque confiesa que preferiría no tener que usarlas nunca más. Felicia comenta que la esperanza nunca muere, del mismo modo en el que ella sigue esperando que algún día Peter le responda el teléfono en un momento que no esté en medio de una crisis. Luego le pregunta si sabía que estaba soltera de nuevo, a lo que Peter le responde que no lo sabía, y luego comenta que últimamente han salido algunas aplicaciones de citas geniales. Felicia, en tono sarcástico, le dice que desea que su talento para decir lo incorrecto en el momento menos apropiado lo ayude a salvar el mundo, y luego se va. Strange le dice a Peter que él es un desastre con las mujeres, a lo que él responde que lamentablemente no fue mordido por un Romeo radioactivo. Luego le pregunta cómo puede ganar esta vez, pero Strange le explica que ganar no es posible. Cyttorak sabía cuán desesperado él estaba por hacerse con su cofre carmesí, por lo que amañó el juego a su favor. Luego añade que, aunque él consiguió amañarlo al suyo, nunca ha usado menos de 8 cañas. Peter se queda en silencio y luego le pregunta cómo pudo hacer eso una y otra vez. Strange, con expresión seria, responde que hay destinos peores que la muerte misma, destinos peores que incluso varias muertes. Nos movemos al Crimson Cosmos. Un demonio llamado Calix señala que Strange ha sido neutralizado, que el humano llamado Doom está distraído y que un insecto se alza como el campeón de la Tierra en el pacto. Luego pregunta, si no es ahora, ¿cuándo será el momento para que los vástagos de Cyttorak se levanten y reclamen la Tierra en nombre de su padre? Otro demonio le responde que sería mejor que se mantenga ocupado planeando su enfrentamiento con el campeón de la Tierra en lugar de estar diciendo esas cosas. Luego agrega que si Cyttorak quisiera conquistar la Tierra, ya lo habría hecho. El pacto es un regalo de su padre para ellos, y es como ellos pueden demostrar quién es digno de heredar su trono, quién es el inevitable. Calix le responde que suena como un animal cuya espalda se ha doblado bajo el yugo de su propia estupidez. Otro demonio acusa a Calix de siempre estar sobrepasando los límites y otro lo apoya, agregando que eso es lo que pasa cuando uno no tiene más que tiempo infinito y una lengua que nunca se cansa. Pero otro demonio más lo interrumpe y dice que Calix, aunque es un poco torpe, no está equivocado.
Luego acusa a todos de parecer satisfechos con desempeñar los roles que su padre ha establecido para ellos en un escenario construido por un ser humano, Strange. Agrega que lo que hacen son esfuerzos sin sentido, enmascarados como un deber hacia su padre. Calix, al menos, puede ver ese pacto como la farsa que realmente es, un juego de niños, una distracción. Otro demonio toma la palabra y se pronuncia despectivamente de los gemelos, afirmando que uno ha extendido su alcance más allá de su comprensión, mientras que el otro no aspira a nada. Pero la hermana gemela de Calix responde que ella tiene aspiraciones y que precisamente por eso es que sabe que está en una prisión, y su aspiración es ser libre. Nos movemos a la casa de Peter, en donde lo escuchamos decir que se ha pasado los últimos 2 días estudiando magia para así poder salir victorioso, ya que, si no lo hace, la situación se pondrá bastante mala. Luego lo vemos sentado en su habitación, sosteniendo un trozo de pizza en la mano, mientras el libro que robó del Sanctum Sanctorum flota frente a él, emitiendo energía mágica. Peter termina su discurso y le dice a su acompañante que ahora él está enterado de todo el caos que lo mantiene ocupado. Luego le pide que diga algo, y si es posible, algo que le ofrezca una solución, y que sería incluso mejor si eso también le brinda un poco de consuelo. Ahí vemos que quien está con Peter es Norman Osborn, quien después de un breve silencio le dice que él no cree en la magia. Peter, visiblemente frustrado, le responde que parece que él no entendió la tarea. El libro estaba, literalmente, volando delante de él gracias a la magia. Norman no le hace caso y por el contrario, le cuenta que ha decidido cerrar Oscorp con efecto inmediato. Luego le ofrece disculpas por dejar caer esa noticia de forma tan repentina. Él sabe que no es la mejor manera, pero le confiesa que quería decírselo antes de que la noticia se filtrara a la prensa. Peter no puede creer lo que ha escuchado, pero Norman le pregunta si no le pareció extraño que él se presentara en su apartamento sin previo aviso, trayendo pizza. Peter responde que sí lo pensó, pero que al oler la pizza se olvidó del asunto. Norman le confiesa que Oscorp representa muchos de sus errores, representa mucho dolor, así que para poder usar al máximo la nueva oportunidad que Peter le dio, necesita empezar de nuevo. Peter comenta que eso debería ser algo bueno, a menos que uno sea accionista de la empresa. Luego se disculpa porque soltó la broma demasiado rápido y le dice que no le haga caso, que es la pizza la que está hablando. Norman continúa diciendo que los accionistas sobrevivirán, pero entiende que, si es cierto lo que le ha contado, es probable que él no lo haga. Le confiesa que la muerte, incluso temporal, puede quitarle el color a las cosas y que eso lo llevó a la locura. En eso suena el teléfono de Peter. Él le dice a Norman que es la tía May y que debía haber estado en Feast hace 3 tajadas de pizza. Luego se dirige a la puerta con la intención de ir para allá, pero Norman le aconseja que le diga a la tía May que no puede asistir porque tiene asuntos importantes, a lo que Peter responde diciéndole que si hiciese eso, moriría de verdad. Antes de irse, se disculpa con Norman por lo de Oscorp, pero luego le confiesa que no sabe si, en vez de eso, debería felicitarlo. Mientras atraviesa la puerta, Norman le dice que tiene que tener cuidado. Peter le responde algo, pero cuando cruza la puerta, se da cuenta de que no está en el pasillo de su edificio, sino en otro lugar. Vestido ya con su traje de Spider-Man místico, se encuentra con un demonio delante de él y lo saluda. El lugar donde está parece ser un campo de béisbol, y el demonio lo saluda de vuelta, diciéndole que se llama Cipirion y que es uno de los vástagos de Cyttorak. Luego le dice que si consigue golpearlo una vez, se dará por derrotado, pero que si falla, su reino caerá. Peter, comprendiendo que ese escarabajo espacial puede teletransportarse, le dice que ha entendido que quiere jugar al tú la llevas, a las chapadas mágicas, pero le pregunta si no podrían reprogramarlo para dentro de 1 hora, ya que tiene otros asuntos que atender. Cipirion le responde que él es un bicho muy chistoso y luego se niega. Peter comenta que entonces hará que todo eso termine rápidamente y le lanza un ataque llamado Benevolent Battering of Balduran, la paliza benevolente de Balduran,
pero Cipirion lo esquiva fácilmente, comentando que su hermano le contó que él enunciaba sus hechizos y lo califica como algo lindo. Peter responde que sí, que él es adorable, pero es interrumpido por los golpes que le lanzó a Cipirion, ya que él los teletransportó con sus poderes. Peter reflexiona que incluso la magia sigue reglas y leyes, así que solo tiene que comprenderlas y podrá solucionar el problema en base a ellas, y que así vencerá. Pero Cipirion lo trajo a Citi Field, un antiguo estadio de béisbol que no es el mejor lugar para columpiarse, ya que es un gran campo abierto, pero que es perfecto para Cipirion, quien lo puede cortar con su guadaña mágica. Y mientras piensa eso, se lanza sobre él. Pero es ahí donde entiende que Cipirion lo puede teletransportar sin usar la guadaña y comprende que quizás solo la utiliza para guadañar. Cipirion le confiesa que el espacio infinito es su terreno de juego. Peter, mientras se protege con su escudo mágico, repite lo que dijo: el espacio. Ahora solo necesita recordar todo lo que sabe acerca de la estructura espacial del universo en el que viven, pero de manera mágica, mientras que Cipirion lo lanza contra la pantalla gigante de su equipo favorito. Cipirion afirma con confianza que Peter nunca podrá tocarlo, ya que siempre habrá un espacio infinitamente divisible entre ellos y que, además, él puede desterrarlo a espacios infinitos, ya sea en su totalidad o en partes. Peter comenta que se siente como un ciego al ver cómo las dos mitades de su cerebro son enviadas a diferentes rincones del universo, junto con otras partes de su cuerpo que se ha acostumbrado a tener cerca de él. Luego piensa que el dolor es, pero se dice a sí mismo que no debe pensar en ello, que debe ignorar su cuerpo y confiar en que todo lo que estudió le será de utilidad ahora. Luego conjura el Tenacious Thread of the Tetradium, el tenaz hilo del Tetradium, mientras le dice a Cipirion que no puede creer que, a pesar de que recién se han conocido, él ya quiera poner espacio entre ellos y que pensó que había una conexión entre los dos, de manera literal. El hechizo que conjuró hace que su conjurador y su objetivo, en este caso Cipirion, permanezcan unidos. Este es un hechizo simple y efectivo, pero también bastante limitado, por lo que tiene que actuar con rapidez. Cipirion entiende lo que ha hecho. A donde sea que él vaya, Peter también irá, y lo felicita por su astucia, pero luego le pregunta qué hará después. Peter responde que lo mantendrá ahí cerca y bastante personal, para que puedan conocerse mejor, utilizando la Kaleidoscopic Cage of Kunlun, la jaula caleidoscópica de Kunlun, para contenerlo en un área reducida, o al menos eso cree que pasará. Cipirion menciona que lo hará, ya que ese hechizo fue usado por Strange hace 3 o 4 desafíos, pero se burla de la comprensión limitada que los humanos tienen del espacio y sus infinitas dimensiones. Ahí vemos cómo él hace que ambos reduzcan su tamaño. Peter entiende lo que ha hecho. Cipirion le explica que, a esa escala, él tiene todo el espacio que necesita para despedazarlo, mucho más aún si se mueven a nivel subatómico, al tamaño de electrones. Peter le pregunta si Cipirion sabe lo que son los electrones, y este responde que él es el hijo de un dios y que también lee. Peter le responde que lo ha comprendido y le pregunta si eso es todo lo que pueden cogerlos. Cipirion le dice que no, y luego le menciona el Quantum Verse, el universo cuántico, pero Peter le dice que ya lo ha visto y le apuesta que él no puede hacerlos aún más pequeños, infinitamente pequeños. Peter sabía que la cúpula que conjuró no funcionaría. Strange se lo había mencionado cuando le habló de los vástagos de Cyttorak. También recuerda que Strange le contó que Cipirion no piensa en la naturaleza de su poder, ni siquiera la mitad de lo que Peter piensa en la física teórica. Luego agrega que hay un modelo de espacio-tiempo que sugiere que, si alguien viajara en una nave espacial en línea recta, eventualmente regresaría al mismo punto de partida. Aunque tomaría una cantidad infinita de tiempo, el punto es que se llegaría. Él siempre pensó que lo mismo se aplicaría a la escala. Al moverse en una dirección, ya sea creciendo o, en este caso, encogiéndose, eventualmente uno regresaría al tamaño inicial. Considera que esta idea es solo un experimento mental, algo que no se puede probar, a menos que se estuviese tratando con un maniático de la magia que no ha leído más allá de lo que son los electrones. Así que,
Por más extraño que suene, uno puede llegar a ser lo más pequeño y lo más grande al mismo tiempo. Hay un momento dentro de ese cambio de escala en el que Scipion se ve forzado a percibirlo, a la vez que entiende que ha sido manipulado. Y sí, duele demasiado. Luego vemos que Phil Coulson, la muerte, comenta que la causa de su muerte fue la disolución instantánea de sus átomos producto de un pliegue recursivo infinito del espacio, y lo reta a decir eso 10 veces más rápido. Luego se disculpa con él y le confiesa que las bromas lo ayudan a contener las lágrimas. Coulson ya sabe que Peter tiene las cañas, por lo que no se quedará. Así que, mientras lo despide, le confiesa que no sabe qué más decirle, aparte de «Mantente firme, héroe». Nos movemos a otro lugar. Peter está cenando con Randy y Shay, quienes están conversando sobre unas fotos, pero Peter no les está prestando atención. Él se disculpa por haber estado distraído, pero Randy le responde que no necesita disculparse, ya que él está acostumbrado a tratar con Peter Parker, el cadete espacial, aludiendo a que siempre para en la luna. Shay menciona que tal vez debería mantenerse al margen de la conversación, pero Peter le dice que lo disculpe, ya que últimamente está teniendo demasiados problemas, como por ejemplo buscar empleo y decepcionar nuevamente a la tía May, y que se siente que, a pesar de todo lo que se esfuerza, no está llegando a ninguna parte. Shay le dice que no se sienta así, y le confiesa que ella también ha estado en esa situación. Randy ofrece su perspectiva diciendo que si uno no puede salir de una situación, lo mejor sería entrar de lleno en ella. Shay responde que, si bien eso es una parte, no está de acuerdo con la premisa, ya que ella está absolutamente convencida de que las cosas mejorarán, ya que eso es lo que la vida significa. Algunas veces las cosas irán mal, pero ahí vemos cómo ella se queda callada, o más bien se queda estática, como si el tiempo se hubiese detenido. Peter siente cómo su sentido arácnido lo alerta de algo y comprende que la siguiente amenaza ha llegado, aunque mucho antes de lo que esperaba. Ante él aparece una niña demonio, con el cabello recogido en trenzas, montada en una bicicleta, quien después de saludarlo, le dice que es su turno de jugar. Empezamos la historia en un vecindario de Forest Hills, Queens, en el pasado. Vemos a un joven Peter Parker, quien está intentando aprender a montar bicicleta. Peter le dice a su tío Ben que no puede hacerlo, pero él le responde que sí puede y que lo intente una vez más. Luego le asegura que mientras siga pedaleando, lo logrará. Después de que coge impulso, su tío Ben lo suelta, y aunque parece que todo irá bien, Peter pierde el control de la bicicleta y termina cayéndose de ella. Mientras una figura misteriosa los observa, Peter se levanta y le dice a su tío que sabía que no podía hacerlo. Ben le dice que no se preocupe y que lo llevará adentro para que la tía May pueda limpiarlo. Mientras se alejan, Ben le recuerda que pueden intentarlo de nuevo mañana y que lo importante es nunca rendirse. Mientras tanto, vemos cómo la figura misteriosa toma la bicicleta y luego, cambiando de forma, se aleja manejándola, mientras se pregunta si en verdad ese chico es el campeón de la Tierra, y luego agrega que se van a divertir mucho. Nos movemos a Manhattan, al presente, o al menos por ahora. Peter comenta que una pequeña vástago se apareció delante de él y 30 civiles, además de su mejor amigo Ishai, aunque no está seguro qué relación tiene con ella. Él piensa que eso es lo último que cualquier persona, no solo él, necesita en su vida. Pero hay algo bueno también, ya que parece que ella ha congelado el tiempo. Peter se cruza de brazos y le pregunta si pueden hacer eso en otro momento, a lo que la niña le responde que claro que sí, que será divertido, y le pregunta a cuándo quiere ir. Luego invoca un hechizo y sujeta a Peter con un hilo de magia verde. Peter se sorprende por la sacudida, pero luego se da cuenta de que conoce ese hechizo. La niña le explica que él no es el único que puede invocar el Tenacious Thread of Tetradium, el tenaz hilo del Tetradium, hechizo que Peter usó en su último enfrentamiento, en el número pasado. Luego agrega que también pudo haber anunciado su hechizo mientras lo invocaba. Peter la interrumpe y le dice que lo ha entendido. Anunciar los hechizos es una práctica de aficionados. Luego atraviesan un portal y llegan a su destino.
Peter le pregunta qué representa ella, la inevitabilidad de la hora de ir a la cama. Luego se da cuenta de que la bicicleta que ella está usando es su vieja bicicleta. Ella se lo confirma, la tomó de hace algunos años atrás, pero le dice que esa no es la parte divertida. Luego se presenta como Sirius y agrega que ella representa la inevitabilidad del tiempo. Al observar la casa frente a ellos, Peter le pregunta si esa es su casa y se escucha un grito de alguien que le está gritando a una tal May que se coloque detrás de él. Peter entiende en cuándo están. Y luego comenta que eso se siente real, que es real, es esa noche. Inmediatamente, sin pensarlo, se dirige corriendo a la casa, mientras se dice a sí mismo que puede salvar a su tío Ben si logra entrar en ella. Pero la niña le dice que no tan rápido, y Peter se detiene de golpe, mientras que dentro de la casa el tío Ben le dice al intruso que eso es todo lo que tienen, y le repite a May que se coloque detrás de él. Peter no puede avanzar más, y la niña le recuerda que él no puede ir a ningún sitio al que ella no vaya, que así es como funciona el hechizo, pero luego agrega que, si él tanto se muere por verlo, que vaya. En ese momento, mientras Peter escucha que su tío Ben le dice al intruso que ellos no son ricos y que le pide que no lo haga, entiende que la niña está jugando con él. Luego piensa que, si tan solo pudiese detener la bala, pero en eso se escucha el sonido de un disparo y mientras abre la puerta, entiende que no puede. Peter se da media vuelta y la niña le pregunta si lo ha comprendido. Ellos visitarán todo lo que le causó dolor en su vida y hay mucho por recorrer. Luego le confiesa que ella ha visto toda su vida, todo lo que fue y también lo que será, para luego lanzarle un reto. Él deberá sorprenderla si desea ganar ese enfrentamiento. Luego vemos a Peter cruzando otro portal junto a Sirius, pero ella ahora tiene la forma de una mujer adulta. Peter se pregunta por qué el viaje en el tiempo de Sirius le causa tanto dolor. No es la primera vez que Peter viaja en el tiempo. Luego le pregunta si ella piensa hacer que vea las muertes de las personas que ama hasta que él se rinda, y agrega que le parece un plan muy sólido, a lo que ella le responde preguntándole si no le parece divertido. Luego, viendo lo que tienen delante, comenta que alguien no la está pasando bien. Peter se pone su traje de Spider-Man místico y Sirius le pregunta si alguna vez se ha preguntado qué pudo haber hecho diferente para evitar que eso pase. Ahí comprendemos que ellos están en el día en el que el Duende Verde raptó a Gwen Stacy y lo vemos cargándola en brazos mientras vuela en su deslizador. Sirius se dirige a Spider-Man y le ofrece la oportunidad de salvarla, mientras que ella se quedará esperando ahí, a ver si él puede sorprenderla. Peter entiende que esto es lo que Sirius quiere, distraerlo y mantenerlo fuera de balance para que así no pueda hacer otra cosa más que reaccionar a lo que pasa, mientras mira de lejos lo que está pasando y cómo su yo del pasado se acerca al cuerpo inerte de Gwen. Él sabe que no puede salvarla, de la misma manera que no pudo salvar a su tío Ben. Sin embargo, cree que puede terminar con ese estúpido enfrentamiento de manera rápida, así que intenta golpearla, pero ella lo detiene en el acto. Luego le dice que le parece muy bien que siempre se mantenga enfocado en el objetivo. Acto seguido, ella hace que se teletransporten de nuevo en el tiempo, a un lugar en donde se escucha el repique de unas campanas. Sirius le dice a Spider-Man que valora sus intentos, pero él solo puede pensar en que cada viaje en el tiempo con ella es como un golpe en el estómago. Y sí, ellos están en el campanario de la iglesia donde Peter se separó de Venom por primera vez. Vemos justo el momento en que lo están haciendo, producto del repique de las campanas. Peter piensa que, a pesar del dolor, no permitirá que el plan de Sirius, una lista de reproducción de sus fracasos pasados, lo distraiga. Sirius le pregunta si, en vez de salvar una sola vida, ¿por qué mejor no corrige un grave error que cometió y así salva muchas de ellas? Y luego propone avanzar un minuto más en el tiempo. Ahí se ve a una persona arrodillada, rezando frente a un crucifijo, mientras que Venom empieza a invadir su cuerpo. Sirius le pregunta a Peter si reconoce a esa persona y si recuerda cómo terminan las cosas para él. Está más decir que esta persona es Eddie Brock. Peter intenta golpear de nuevo a Sirius, pero no puede. Le duele demasiado y eso no lo deja concentrarse.
Sirius le dice que esta vez solo dudó por unos segundos y lo felicita, para luego invitarlo a ver a cuándo los lleva el siguiente salto temporal. Y el siguiente episodio nos muestra el día en que George Stacy, el padre de Gwen, murió salvando a un niño de unas rocas que cayeron desde lo alto de un edificio, producto de la pelea entre Spider-Man y Doctor Octopus. Sirius le dice a Peter que ella no es como sus hermanos. Ella ha estado estudiando a los humanos desde el día en que Strange hizo ese trato con su padre, Sitorak. Y agrega que sus vidas no son más que un parpadeo, pero aún así ellos se pasan toda la vida viviendo en el pasado o en el futuro, pero sin el poder para cambiar ninguno de ellos. La inevitabilidad del tiempo no es solo el hecho de envejecer, sino también el hecho de cambiar. Y a pesar de que ellos cambian físicamente, sus fracasos son vergonzosamente los mismos, siempre. Eso es algo bastante predecible y aburrido. Lo que le hace preguntarse cómo no puede ver que el fracaso es su única opción, sin importar cuándo esté, en el pasado o en el futuro. Mientras tanto, se nos muestran más escenas de su vida, como por ejemplo a Kraven the Hunter o a su versión del universo 312500, en donde se convirtió en antihéroe después de asesinar a Kraven. Peter, mientras tanto, piensa que odia los viajes en el tiempo y todas esas paradojas y reglas cambiantes sin sentido, pero comprende que una paradoja es justo lo que necesita en ese momento, pues si ataca a Sirius directamente, ella simplemente saltará a otro tiempo, así que tiene que trabajar con más inteligencia y no con más fuerza. También vemos una imagen de Stanley Carter, Sin Eater, en el momento en que asesina a Jen the Wolf, amiga de Spider-Man. Luego se dirige a Sirius y le pide que, como parece que le gusta el sonido de su propia voz, le responda una cosa. Dado que ella es la inevitabilidad del tiempo, ¿no debería saber ya quién ganará esa pelea? Sirius le responde que él es un tonto que cree que aún puede ganar. Todavía lo cree, aunque con las justas puede moverse. Mientras tanto, escuchamos una voz que le ordena a un ladrón que se detenga y que le pide a alguien que lo ayude a detenerlo. Luego agrega que su futuro será un páramo carmesí, que su padre arrasará en esa, su ridícula realidad, a lo que Peter responde desafiándola a que se lo muestre, mientras que en el fondo vemos a un policía persiguiendo al ladrón, con Spider-Man observando mientras corren, sin ayudar al policía a detenerlo. Aunque este le dice que si consigue llegar al ascensor, escapará. Ahí comprendemos que este es Carradine, quien es el ladrón que luego ingresará en su casa y matará a su tío Ben. Mientras el ladrón se escapa, Sirius toca su campana para ir al siguiente evento en el tiempo, mientras dice que él verá cómo falla en cada tiempo, calificándolo de patético. Pero en eso, alguien dice que le apena interrumpir, pero que le ha traído una sorpresa, y vemos cómo el Spider-Man de ese tiempo aparece y sorprende a Sirius con un puñetazo en la cara. Peter recuerda que Sirius le dijo que la sorprenda, mientras que lo llevaba de un lado a otro a través del tiempo, así que él decidió tomarse un momento para pensar antes de actuar. Por lo que configuró su mente para que estuviese en el lugar correcto en el momento indicado y confió en lo que es su verdadero poder, su mente, para que haga el resto del trabajo, y luego usó sus otros poderes para derrotarla. Luego vemos al Spider-Man que golpeó a Sirius, que si bien es el Spider-Man del pasado, también lo es el del futuro, quien le pregunta a nuestro Peter, el Spider-Man místico, campeón de la Tierra, si le gustan las paradojas temporales, llamándolo su versión del pasado. Peter le responde que, en ese momento, sí. Antes de irse, el Spider-Man del futuro le dice que, para su información, la idea que tuvo antes de que Sirius salte en el tiempo, de crear un dispositivo que detecte cuando ese salto en el tiempo esté por ocurrir, fue algo fantástico. Quizá me equivoque, pero yo lo interpreto como que Spider-Man, en el futuro, sabiendo que Sirius viajaría al pasado, a esa escena en la que Carradine escapa por el ascensor, hizo que su mente viajase a ese momento y se apoderase del cuerpo del Peter del pasado, para así sorprender a Sirius, quien no se esperaba esa jugada. Pero si tienes otra explicación, agrega en los comentarios. Mientras vemos a Sirius tirado en el piso, el Peter del presente le responde a su otra versión que ahora le toca la parte más difícil del plan, ya que debe hablar con Strange para que puedan ponerlo en marcha.
El Spider-Man del futuro le dice que tiene fe en él, y aunque no puede decirle mucho, le pide que se mantenga firme. Al escuchar eso, Peter se pregunta por qué tiene la sensación de que esa frase de ánimo significa que las cosas se van a poner bastante malas. Sirius se levanta e insulta a Spider-Man, llamándolo partícula insignificante. Visiblemente molesta, le dice que él es solo un humano, una nada dentro del contexto del universo. Y aunque puede que sea bastante ingenioso, incluso en el éxito, puede terminar fracasando. Y luego termina diciéndole que, porque esta vez, no le deja que sea ella quien lo sorprenda a él. Spider-Man describe esa experiencia como un dolor inimaginable y explica que Sirius ha dividido su conciencia, sumergiéndolo en cada uno de los momentos de su vida al mismo tiempo. El día que nació, el día que murió, y le hace sentir toda la agonía que existe entre ambos momentos, lo cual es demasiado. Pero luego de que usa otra caña de Ragador, está de vuelta al inicio de todo. Nos movemos al presente original, antes de que apareciese Sirius, con Peter conversando con Randy y Shay en un restaurante. Shay le pregunta si está bien. Peter le responde que sí, y luego se disculpa, diciendo que simplemente no se siente en su mejor día. Pero dentro suyo Peter piensa que no puede hacer eso. No puede quedarse ahí sentado fingiendo que está bien, cuando sus neuronas todavía están sintiendo el escozor de la muerte. Así que se levanta de la mesa y le dice a Randy que elija las fotos que considere mejores. Él le pregunta si está seguro, pero Peter no le responde. En vez de eso, le pregunta a Shay si la puede acompañar hasta la estación de metro, y ella acepta. Mientras caminan, Shay le pregunta si le pasa algo. Peter le responde fríamente que todo está bien. Él piensa que no puede contarle nada de lo que está sucediendo, no puede contarle nada, pero ella le dice que no necesita mentirle, ya que cree que ya han pasado esa etapa. Peter se pregunta qué pasaría si lo supiese. Shay continúa diciendo que siente que haya perdido su trabajo en Oscorp, pero que es normal que se sienta preocupado por lo que vendrá después. Peter piensa que, con todo lo que está sucediendo, había olvidado completamente que está desempleado. Luego le dice que tiene razón, que él ha estado pasando por dificultades, pero que ella no debería preocuparse por él. Shay le responde que no hable tonterías. ¿Qué clase de monstruo sería ella si solo ignorara lo que está sufriendo? Y le hace una propuesta, invitándolo a un picnic al día siguiente. Peter acepta, diciendo que le parece una gran idea y que la verá entonces, mientras ve cómo desciende las escaleras del metro. Peter luego se pregunta cuál es la probabilidad de que pueda darse el lujo de disfrutar realmente de un picnic sin que se aparezca otro vástago de Cyttorak, e inmediatamente se responde: ninguna. Así que decide que la llamará más tarde y que encontrará una excusa para cancelar el picnic. Él también espera que pueda compensarla después de todo ese caos relacionado con los vástagos. Pero primero debe regresar a casa y espera que no haya más sorpresas. Pero se encuentra con la tía May en el pasillo, quien le pregunta dónde ha estado. Peter piensa que se le ve bastante molesta, tan molesta como cuando no quiso comerse la segunda ración de pasteles de trigo. Peter responde disculpándose, diciéndole que se le olvidó algo, pero ella lo interrumpe y le dice que lo que olvidó fue que debían terminar de planificar las actividades del día comunitario de Fist. Peter intenta justificarse, mencionando que estaba revisando las fotos para la exposición de la galería, pero la tía May ya conoce sus excusas, así que le pregunta si al menos habló con Norman sobre la donación que prometió hacer, ya que necesitan ese dinero para saldar las cuentas con los proveedores. Peter no tiene de otra que decirle que no lo ha hecho. La tía May le dice a Peter que sabe que él tiene su propia vida, pero que necesita saber que puede contar con él y que cumplirá su palabra. Luego agrega que solo falta una semana para el evento y le pregunta si sabe todo lo que aún falta por hacer. Pero Peter, visiblemente enojado, le responde que está haciendo lo mejor que puede, que ha tenido una semana terrible y que simplemente lo olvidó. Luego, mientras abre la puerta de su casa, le dice que lo siente y que le llamará un taxi. También le dice que se asegurará de estar presente en la próxima reunión.
La tía May, quien pocas veces ha visto a Peter así, le responde que no es necesario, que tomará el autobús y luego le pregunta si todo está bien. Él le asegura que está bien, pero que está cansado. Una vez dentro, Peter piensa que no puede manejar tantas responsabilidades al mismo tiempo. Siempre ha sido difícil mantener un equilibrio entre lo que significa ser Spider-Man y su vida normal, pero ese asunto del campeón de la Tierra es algo que está a otro nivel. Luego se dice a sí mismo que Shay tenía razón. Debe hablar de eso con alguien que pueda entenderlo. Así que se pone su traje nuevamente y sale en busca de ese alguien. Pero apenas la ve llegar, se dice a sí mismo que quizá esa fue una mala idea. Ahí vemos que quien llega a su encuentro es Felicia, quien le dice que espera que no la haya hecho venir hasta ahí solo para pedirle que robe otro libro mágico. Peter responde que no, y luego le dice que tampoco le va a preguntar sobre la tiara que lleva en su bolso. Felicia aclara que es una corona, a lo que Peter responde preguntando si acaso hay alguna diferencia. Felicia menciona que sí, unos $2 millones. Luego le pregunta por qué está allí, y Peter le responde que ha venido a disculparse. Felicia no se lo cree, pero Peter le dice que debió haber sabido que ella estaba soltera de nuevo y que debería preguntarle más sobre su vida. Ella es su amiga y debería apreciar más la paciencia que tiene con él. Así que se disculpa de nuevo, diciendo que ha sido un amigo terrible. Felicia le dice que le deje adivinarlo. Él ha muerto de nuevo y eso le ha dado una nueva perspectiva sobre las cosas. Peter le dice que, en cierta manera, así es. Ella le da las gracias y Peter le pregunta si quiere hablar sobre su ex. Felicia responde que no, afirmando que ese es un capítulo de su vida que es mejor dejar en el pasado. Luego le dice que siente curiosidad sobre cómo le está yendo con todo el asunto ese de ser un campeón. Peter responde que le está yendo terriblemente mal y que incluso cuando gana, termina muriendo. Además, entre sus actividades en Fist, la galería, su vida amorosa y todo lo demás, pues todo se puede resumir con decir que a Peter Parker no le está yendo nada bien. Él no sabe cómo hacer que todo eso funcione, ni siquiera está seguro de poder hacerlo. Felicia le pregunta si quiere un consejo y Peter responde que, en la situación en la que se encuentra, aceptará cualquier cosa que no sea una lobotomía. Felicia le dice que encuentre alegría y luego comenta que hay mucho en la vida que no se puede controlar, pero que la felicidad, los pequeños momentos de deleite, son algo que ellos pueden reclamar para sí mismos y deben hacerlo sin sentirse mal por eso. Peter le pregunta si ese es el momento en que lo anima a convertirse en un criminal, a lo que Felicia responde que, sea lo que sea, si da resultados, pues funciona. Sin embargo, agrega que, sea como sea, solo tiene que seguir adelante, ya que si alguien puede hacer que las cosas cambien, ese es él. Peter le agradece por las palabras de ánimo. Felicia luego se levanta y se dispone a irse, pero antes de eso menciona que lleva una corona muy bonita en su bolso y le agradece que no se la haya quitado. Peter responde que, acerca de eso, pero Felicia ya se ha ido y le dice que es una araña apestosa. Peter responde que lo sabe y a su lado vemos una muy bonita corona. Luego se dice a sí mismo que Felicia tiene razón y que necesita encontrar su alegría. Al día siguiente, Peter llega con flores y una botella de vino al picnic con Shay. Él se disculpa porque el mejor vino que tenían en la bodega costaba $8 y espera que no le moleste. Shay responde que estaría contenta así él hubiera traído jugo de uva y le dice que pondrá las flores en agua antes de salir. Mientras caminan por un parque, Peter le agradece por haber pensado en eso y agrega que no le caería para nada mal un día de relax, ya que las cosas no han estado bien últimamente. Shay responde que, en su opinión, los malos momentos hacen que los buenos sean aún mucho más dulces y que entiende cómo se siente porque ella también ha estado en esa situación. Luego ella se sienta y empieza a contarle una historia. En su primer año en Ravencroft, conoció a una interna, una mujer silenciosa, que había sido ingresada allí por haber cometido un crimen terrible. Ella siempre dice que las personas son más que solo el peor día de sus vidas, incluso esa mujer.
Sin embargo, todo cambió cuando vio cómo ella atacaba brutalmente a otra interna. Las cosas que le hizo, la brutalidad de todo lo que vio, y agrega que después de ese día tuvo pesadillas durante meses. Peter le pregunta por qué no renunció, y Shay le responde que ahí está el problema. Ella lo hizo y juró que nunca volvería. Pero ella había elegido Ravencroft. Hay aspectos de su trabajo que ama, por lo que entendió que tenía que enfocarse en esas cosas y no en el miedo que la agobiaba. Y decide terminar la historia allí, ya que el resto es aburrido y no quiere que les arruine el día. Solo quiere disfrutar de una tarde agradable. Mientras ella apoya su cabeza en su hombro, Peter le dice que eso suena como una idea increíble. Pero más allá, vemos a dos de los vástagos de Cyttorak. Ellos son los hermanos Calex y Cira, quienes los observan desde una banca cercana. Calex sugiere que deberían desafiarlo de inmediato porque parece un ser bastante débil, pero Cira le responde que no, que primero tienen que entender a este nuevo campeón y que no deben apresurarse. Calex acepta, aunque con cierta duda, mientras Cira señala que, aunque Peter casi no sabe usar magia, ya ha derrotado a 3 de ellos, por lo que es mejor estudiarlo bien antes de actuar, agregando que ella aún no comprende bien a ese tal Peter Parker, mientras que más allá, Peter y Shay acercan sus rostros para unirse en un beso. Nos movemos a Alaska, donde vemos a los X-Men. Sí, los X-Men, quienes están reunidos alrededor de un televisor. Juggernaut y Quentin están jugando un juego de baloncesto en un PlayStation o algo similar, mientras que Magik y Temper observan. Temper le dice a Juggernaut que si no va a pasar el balón, que al menos intente encestar, pero Marco responde preguntándole a quién se lo va a pasar, si todos están marcados. Quentin responde que eso es porque Kid Omega es un nivel 10 en lo que respecta a los videojuegos. Magik interviene y comenta que aún no entiende cómo eso puede ser más divertido que jugar baloncesto de verdad. En eso vemos que Juggernaut tiene una reacción extraña y mientras Quentin celebra por una nueva canasta, él se levanta de su asiento. Illyana le pregunta si acaso va a rendirse, a lo que Marco responde que no es eso, pero que algo raro está pasando. Heidi decide coger el mando y le dice a Cain que no se preocupe y que defenderá su honor mientras encesta. Quentin no puede creer que haya encestado un triple. Y mientras Juggernaut se retira de la habitación, les dice a todos que no puede seguir jugando, ya que tiene que prepararse. Magik le pregunta para qué se tiene que preparar, pero Marco no responde, aunque nosotros ya lo sabemos. La historia comienza en Nueva York, donde vemos a Peter conversando con la forma astral de Doctor Strange. Parece que este es un momento anterior a la pelea de Peter con Sirius del número anterior, ya que Peter le está preguntando a Strange si ese dispositivo que le entregó le permitirá saber cuándo Sirius lanzará su ventana de viaje en el tiempo, dentro de 6 meses. Doctor Strange responde que sí, pero siempre y cuando Peter lance el hechizo correctamente dentro del dispositivo. Peter menciona que le añadió un temporizador por si acaso no lo hace bien, lo que hace que Strange lo elogie por su precaución. Peter luego le dice que, como su yo del futuro golpeó a Sirius del modo en que lo había planeado, ya existe la garantía de que eso funcionará, ya sea en base a la magia de Strange o en base a su tecnología, algo que se conoce como usar cinturón y tirantes, lo que significa emplear varios métodos similares a la vez para asegurar el éxito. Strange comenta que es genial y luego agrega que, si no hay nada más, se retirará, pero Peter le dice que hay algo más, y luego le pregunta cómo puede dejar de morir. Strange, confundido, le dice que va a tener que explicarle su pregunta. Peter relata que ya ha enfrentado a 3 vástagos de Cyttorak y ha usado 3 de las cañas de Ragador para revivir. Él ha luchado contra el tipo de la gravedad, contra alguien que cree que el tamaño es lo único que importa, y contra la abuelita del tiempo, y aunque ha ganado las 3 veces, ha muerto de forma horrible en cada una de ellas. Peter sabe que puede ganar, pero quiere saber cómo puede evitar morir. Doctor Strange le responde que no hay manera de evitar la muerte.
Peter reacciona sorprendido, explicando que ha memorizado todos los hechizos de los libros que Strange le recomendó y piensa que debe haber alguna forma de luchar contra los vástagos de Cyttorak sin morir cada vez. Strange le aclara que no hay forma de sobrevivir y que por eso es que existen las cañas de Ragador. Añade que los vástagos tienen poderes divinos y le pregunta a Peter si realmente cree que puede triunfar sin pagar un alto precio. Peter le pregunta cómo puede soportar el dolor y la agonía de morir y revivir cada vez. Strange le explica que él se concentra en no perder, porque si el pacto falla, el dolor será insignificante en comparación con todo lo demás. Peter, frustrado, pregunta cuál es el propósito del pacto, y Strange le responde que el pacto es lo único que mantiene el cofre carmesí en su lugar. Peter le pregunta qué es exactamente ese cofre, qué contiene, y le pide a Strange que le dé más información, pero Strange solo le responde que si el pacto falla, si el cofre falla, un sufrimiento inimaginable caerá sobre el planeta y cada ser humano que lo habita. Añade que eso no debe suceder y que, como campeón de la Tierra, esa debe ser su única preocupación. Peter, resignado, acepta y dice que entiende que, por el bien de la humanidad, debe seguir muriendo y dejar de hacer preguntas. Strange le dice que debe irse y le desea suerte con los gemelos, comentando que siempre ha encontrado fascinante su dinámica. Peter responde con sarcasmo, diciendo que está seguro de que son excelentes invitados en cualquier fiesta y que les dirá que Strange les envía sus saludos. Mientras Strange se va, Peter piensa que aunque confía en él, está convencido de que debe haber una forma de evitar morir. Nos movemos a otro lugar de la ciudad. En una galería, Randy le dice a Peter que aunque no planeaban usar imágenes de Spider-Man, necesitaron incluir algunas para completar la exhibición. Añade que, a su parecer, las imágenes están contando una historia convincente. Peter le dice que supone que lo hacen, pero luego le pregunta, para salir de dudas, cuál es la historia que se supone que están contando esas fotos. Randy le pregunta si está hablando en serio y luego le dice que es la clásica historia de David contra Goliat. Ahí vemos fotos de Spider-Man enfrentándose a algunos de sus más conocidos villanos. Vemos al Duende Verde, al Buitre, al Doctor Octopus, a Sandman y a Rhino. Randy le explica que en las fotos se muestra a alguien claramente en desventaja, que recibe golpes, pero que sigue adelante sin detenerse, tal como él se ve a sí mismo en ese momento, ya que sabía que Peter no quería incluir esas imágenes. Peter responde que entiende a lo que se refiere, pero luego agrega que él no diría que Spider-Man está totalmente en desventaja. Randy solo le asegura que a la gente le encantará. Luego añade que junto con Alice, la dueña de la galería, están pensando vender las imágenes como una serie, ya que todos querrán la historia completa y no solo una foto. En eso, Peter se distrae al ver a un hombre mayor que se aparece frente a la ventana, haciendo gestos como si lo estuviera llamando, y se pregunta si podría ser otro de los vástagos de Cyttorak. Randy le pregunta si está escuchándolo, pero Peter se disculpa, diciendo que cree haber visto a alguien que le debe dinero y sale a la calle. Randy sale con él y, al ver al hombre abrazando a Alice, le cuenta a Peter que es su padre, describiéndolo como un buen tipo que tiene una barba fenomenal. Peter, un poco más tranquilo, le pide que continúe con lo que estaba diciendo acerca de vender la historia, pero en el fondo aún sigue pensativo. Él creyó haber visto a otro vástago, por lo que comprende que necesita concentrarse en prepararse para la próxima pelea. Mientras tanto, en otro lado, Calix le dice a su hermana que retará a Spider-Man de inmediato, ya que se ha cansado de esperar. Sira le pregunta por qué tiene que apresurarse si al final de cuentas todo eso es solo una tontería. Calix le cuestiona por qué no está entusiasmada con lo que considera la batalla más importante de sus vidas, ya que esa es su oportunidad de conseguir la gloria, y le pregunta si puede imaginar lo que dirá su padre cuando ganen. Sira le responde que él está ignorando el hecho de que el nuevo campeón ya ha derrotado a 3 de sus hermanos y que, estadísticamente, ellos tienen más probabilidades de perder. Calix se lamenta de que ella tenga poca fe en él y agrega que ya está harto de sus estupideces.
Él derrotará a ese nuevo retador y le demostrará a su padre que es el mejor de todos. Sira le advierte que solo perderá porque subestima a su oponente y que lo único que verá su padre es que es un necio arrogante. Volvemos con Peter, a quien vemos caminando por la calle cargando una caja, mientras reflexiona sobre el consejo de Felicia de disfrutar de los pequeños momentos de alegría en su vida, incluso así no pueda dejar de pensar en la próxima batalla contra los vástagos de Cyttorak. Luego le entrega la caja a su tía May, diciéndole que es la última. Ella le agradece por su ayuda, lo que ha sido una bendición para ella, ya que últimamente les ha faltado gente. Peter piensa que a veces esa alegría viene acompañada de trabajo manual y sentimientos de culpa. Luego, la tía May le dice que la disculpe por molestarlo otra vez, pero le pregunta si pudo hablar con Norman sobre el cheque para el día comunitario, a lo que Peter responde que lo hizo y le entrega el cheque. La tía May vuelve a agradecerle, reconociendo que Peter está pasando por muchas cosas en su vida, pero Peter piensa que ella no sabe ni la mitad de lo que le pasa. La tía May le pregunta si él y Shay irán a cenar esa noche. Peter, preocupado por el próximo vástago, piensa que la cena está al final de su lista de prioridades. Él se ha enfrentado a grandes retos antes, pero ese asunto del campeón de la Tierra está en otro nivel. Incluso así Strange no le diga por qué, su sentido arácnido está siempre zumbando, pero ese zumbido se parece más al rugido de un león. Sin embargo, le dice a la tía May que claro que irá, y que Shay está bastante entusiasmada. La tía May comenta que le agrada Shay e intenta hablar acerca de él y de ella, pero Peter la interrumpe recordándole que tienen una cláusula por la cual está prohibido dar consejos amorosos. La tía May se resigna y con tristeza comenta que justo iba a contarle acerca de una cita que tuvo. Peter, mientras se va, se pregunta si esa conversación con su tía era la amenaza que detectó su sentido arácnido, mientras que una figura lo observa desde lo alto. Volvemos con Calix. Él piensa que su hermana estaba equivocada. Ese hombre no es más que un pobre tonto y se encargará de él con facilidad. Luego, mientras alimenta a sus mascotas, les pregunta si están listas para darse un banquete. Pero en eso, Spider-Man aparece delante de él, diciéndole que está listo. Luego agrega que supone que él debe ser el siguiente vástago de Cyttorak en la lista y que debe representar la inevitabilidad de los idiotas. Calix le responde que él es muy atrevido al confrontarlo así, antes de ser desafiado. Añade que lo único que está haciendo es apresurar su propia muerte y que estará encantado de enfrentarlo, pero que lo hará cuando él lo decida. Spider-Man le responde que eso es muy amable de su parte, pero por dentro piensa que está cansado de los vástagos, de su arrogancia y de su ego. A pesar de haber derrotado ya a 3 de ellos, ellos siguen tratándolo como si fuese el perdedor. Spider-Man decide intentar algo diferente y le dice a Calix que lo reta, en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Calix se sorprende y protesta, diciéndole que él no puede hacer eso, que ese no es el procedimiento correcto, ya que es él quien debe emitir el desafío formal. Pero una voz lo interrumpe. Esta es la voz de su hermana, Sira, quien le dice que Spider-Man sí puede hacerlo. Y el que los vástagos suelen emitir el desafío primero es solo una tradición. Spider-Man se sorprende al verla y pregunta si tendrá que pelear contra ambos al mismo tiempo, pero Sira le aclara que no. Ella es un poco más joven que su gemelo, así que lo desafiará solo después de que él pierda. Calix le da las gracias a su hermana por la confianza y luego se presenta ante Spider-Man como Calix, el cuarto vástago. Agrega que él representa la inevitabilidad del dolor y que acepta su desafío. Luego, mientras vemos cómo sus mascotas se lanzan desde lo alto del edificio, le dice que tendrá que decidir si permite o no que sus canes carmesí desaten la agonía entre los ciudadanos mientras que él intenta derrotarlo. Spider-Man, molesto, le reclama que la pelea es solo con él. Luego, mientras se lanza en persecución de los perros, piensa que debe detener a esas criaturas antes de que alguien más salga herido. En la calle, vemos como una madre y su hija caminan. La madre le pregunta a su hija dónde ha visto un perrito, mientras que ella señala con el dedo a uno de los canes carmesí de Calix que se acerca a ellas.
pero la criatura no se detiene a atacarlas, sino que pasa junto a ellas, haciendo que su madre caiga al suelo mientras lanza un grito. En eso llega Spider-Man, quien, conjurando un hechizo llamado Bálsamo de Bathsheba, hace que la madre recupere la conciencia. Ella se despierta preguntando qué fue lo que ocurrió y su hija le cuenta que el perro que vio era un perro malo. Luego vemos cómo Spider-Man siente de nuevo su sentido arácnido activarse y es atacado por Calix, quien le dice que es fascinante ver cómo él parece preocuparse mucho más por las personas que su predecesor. Spider-Man, habiendo recibido el golpe, piensa que, a pesar de que le duele demasiado, no puede dejarse distraer por él y que debe detener a los perros antes de que causen más daño. Calix le dice que no huya, llamándolo insecto, pero Peter no le hace caso. Él está más preocupado por encontrar a los perros esos, ya que, aunque aún no han atacado a nadie más, necesita detenerlos antes de que lo hagan. Felizmente, él tiene justo lo necesario para lograrlo. Cuando está cerca de ellos, conjura otro hechizo, llamado Vinculación de, pero es interrumpido por otro ataque de Calix que consigue esquivar con las justas. Mientras se aleja, le pregunta a Calix si en su plano de existencia no existen leyes para llevar a los perros con correa. Luego invoca el hechizo Vinculación de Arceus, que parece que ha conseguido incorporar a sus clásicas telarañas, ya que ahora estas son verdes. Con ellas consigue inmovilizar a los perros, pero Calix le pregunta si realmente cree que una simple atadura detendrá a sus sabuesos. Spider-Man le responde que no cree que eso lo haga, pero que enviar a las criaturas de regreso al lugar donde vinieron debería hacerlo, y vemos cómo ellas desaparecen gracias a la magia de Spider-Man. Calix, sorprendido, balbucea que eso no era el hechizo conocido como Vinculación de Arceus, y Spider-Man se lo clarifica. Arceus es un Pokémon, para luego sorprender a Calix con un golpe en el rostro. Como comentario, sí, ya sé que esto no es de Marvel, pero permítame comentar que Arceus es conocido como el Pokémon de la creación, ya que supuestamente fue quien creó el mundo Pokémon. Se parece a un ciervo, un caballo o una llama, y apareció por primera vez en la película del 2009, Pokémon, Arceus y la joya de la vida. Peter lo conocía, así que sentí que debía mencionarlo, como cultura general. Nos movemos a la casa de la tía May y vemos a Shay llegando para la cena. Ella la saluda, esperando no haber llegado demasiado temprano. La tía May le responde que ha llegado justo a tiempo. Shay le pregunta si Peter ya está en la casa, pero la tía May le explica que no, pero que habló con él más temprano y que probablemente solo esté retrasado. Shay piensa que creía que ya habían superado esa etapa en la relación, pero se arma de valor y le pregunta a la tía May si puede hacerle una pregunta, a lo que ella le responde que por supuesto que sí. Shay le pregunta si Peter siempre es así. Ella sabe que tiene muchas cosas en mente, pero siempre lo siente como distraído. La tía May le explica que Peter siempre ha sido un poco distante, algunas veces, pero que cree que ahora está pasando por algo complicado. Luego le pide que tenga un poco de paciencia con él y le asegura que Peter es un buen hombre. Shay le agradece la honestidad y la tía May le dice que pueden aprovechar el tiempo para conocerse mejor mientras esperan a Peter. Volvemos con Spider-Man y Calix. Peter le confiesa que ese hechizo fue en realidad el desenredo de Urwol y comenta que alguien le dijo una vez que solo los amateurs dicen en voz alta sus hechizos. Luego, con voz firme, le pregunta a Calix si la pelea ya terminó. Pero Calix le responde que él es un tonto al pensar que se rendiría ante él. Spider-Man le dice que haga lo que le dé la gana, mientras piensa que estos vástagos dan pena. Ellos son unos malos perdedores, todos y cada uno de ellos. Y le parece algo excesivo, así que hace gala de toda su habilidad y dotes para la pelea para darle a Calix una paliza. Incluso le da pena ver lo mal que pelea su oponente y lo sorprendido que se muestra cada vez que recibe un golpe. A pesar del dolor que le causan los ataques de Calix, Spider-Man considera que eso es solo dolor y que el dolor es algo que él conoce bien. Sin embargo, Calix no parece del tipo que se rinde, por lo que si eso es lo que se necesita para dejar de morir, él continuará masacrándolo.
Luego vemos a Calix de rodillas y a Spider-Man pidiéndole que por favor se rinda, ya que toda esa situación es vergonzosa. Él siente vergüenza por él y le aclara que eso debe significar algo viniendo de alguien que está acostumbrado a recibir palizas. Pero Calix se niega y le dice que jamás se rendirá ante él, llamándolo gusano. Spider-Man no lo puede creer. Él primero lo llamó insecto y ahora lo ha llamado gusano, lo que se siente como un paso hacia atrás. En eso aparece Sira y dice que ya ha sido suficiente. Según ella, Calix ya no puede continuar con la pelea, así que es su turno. Calix, con la cara ensangrentada, acepta a regañadientes y luego le dice a su hermana que disfrute su momento. Pero el más sorprendido es Peter, quien pregunta si realmente todo terminó, si realmente ganó. Sira se lo confirma, felicitándolo, ya que él ganó con completa claridad. Pero a Peter no le sorprende el que haya ganado, sino que haya ganado sin haber muerto, y piensa que Strange estaba equivocado, ya que él derrotó a uno de los vástagos sin tener que sufrir una muerte dolorosa en el proceso. Sira lo interrumpe en sus pensamientos y anuncia que ahora es su turno. Spider-Man le pregunta si pueden posponer la pelea hasta el día siguiente, pero Sira le dice que no, así que a Peter no le queda de otra que disculparse mentalmente con la tía May, ya que muy probablemente llegará un poco tarde a la cena. Así que acepta el desafío y le pide a Sira que le muestre lo que tiene. Sira, mientras le muestra una esfera de color carmesí, le dice que lo que ella tiene es la inevitabilidad de la muerte. La historia comienza con Sira, quien le dice a Spider-Man que, para ser claros, eso es una completa pérdida de tiempo. Todo eso. El pacto no es más que el eco de dos egos en colisión, lo imparable y lo inamovible, algo muy estúpido, y que lo odia. Odia que se espere que ella venga a una roca insignificante girando alrededor de una estrella promedio y que se enfrente al campeón de una raza de seres nada serios y que pretenda que cualquier cosa que hacen ahí importa. Para finalmente agregar que, aunque siente decirlo, su conflicto es inevitable. Pero Spider-Man le refuta, diciéndole que ella siempre puede rendirse, ya que, basándose en la paliza que le dio a su hermano, su derrota también es inevitable. Calix, a quien vemos tirado en el suelo, interviene y le dice que él aún no se ha rendido, y que, aún ahí, está planeando su nuevo ataque. Sira, ignorando a su hermano, le explica a Spider-Man que ella y Calix son diferentes. Mientras que Calix busca poder y el favor de su padre, ella solo quiere regresar a su recámara e intentar olvidarse de ese miserable desafío con la ayuda de jarras y jarras de vino tinto, un relajante baño. Pero Spider-Man la interrumpe y le dice que ella no suena como los otros vástagos, y Sira le dice lo mismo. Él tampoco suena como el campeón de la Tierra, pero que ahí están ambos. Calix le dice a su hermana que lo eviscere, pero Spider-Man le dice que se calle, llamándolo el Loki de papel de aluminio. Sira también lo manda a callar, y luego se dirige a Spider-Man, a quien le dice que esa fue una buena broma. Spider-Man le da las gracias, pero luego le confiesa que no quiere morir otra vez. Sira baja la mirada y le dice que está segura de que eso es cierto, pero luego le pregunta si está preparado para hacerlo. Spider-Man le pide que lo espere un segundo y conjura el Goodwin's Golden Bow y le pide a las flamas de Farador que le den fuerza. Pero Sira lo interrumpe y con un suspiro le dice que no se trata de ese tipo de desafío, por lo que sus escudos son inútiles. Luego le explica en qué consiste el desafío y le entrega la esfera que tenía en la mano, diciéndole que la sostenga hasta que ya no pueda soportarlo, pero que si la suelta, el desafío terminará y ella ganará. Spider-Man le pregunta si la esfera quema con la intensidad de 1000 soles o algo así, pero Sira le responde que el dolor es la obsesión de Calix, no de ella. La esfera solo muestra la verdad, y ella ha descubierto que la verdad es imposible de soportar para los de su especie. Spider-Man le pregunta cómo gana, y ella le responde que no lo hará. Así que Spider-Man reformula la pregunta: si él pudiese ganar, ¿cómo lo haría? Sira le responde que deberá sostenerla hasta que la esfera no tenga nada más que compartir.
Así que Spider-Man toma la esfera mientras dice: terminemos con esto de una vez. Nos movemos a un hospital y vemos a Peter observando a través de una ventana a una mujer postrada en su camilla, y se nos cuenta la historia de esta mujer. May Bell Parker Jameson es una filántropa consumada, cuya capacidad para inspirar acciones compasivas en medio del sufrimiento de otros le otorga el puesto de presidenta de la organización internacional FIST a la edad de 79 años. En el invierno del mismo año, una virulenta plaga se extiende por toda la Tierra, tomando por sorpresa a funcionarios y expertos en salud. La oleada inicial del virus Essex mata a más de 3 millones de personas en menos de un mes. Como sobreviviente del cáncer, May es especialmente vulnerable y su capacidad para respirar por sí misma se ve gravemente comprometida. Sus cuidadores intentan múltiples intervenciones, pero sus pulmones no absorben el oxígeno. El sonido de las máquinas de respiración es ensordecedor. Los doctores deben gritar al explicar que el único curso de acción restante es la intubación y el coma inducido. May, en su lugar, elige ofrecer su cama a alguien con una mayor probabilidad de supervivencia, y toma su generosa decisión con absoluta resolución. Sus cuidadores honran sus deseos y la trasladan a triaje, donde la hacen sentir cómoda con una dosis de morfina, hasta que muere, rodeada de extraños. Mientras se desvanece en un sueño eterno, con el pecho pesado por la dificultad para respirar, May Parker muere deseando haber podido besar a su Peter, su hijo, una última vez. Luego vemos a Spider-Man observando esta escena junto con Sira, quien es quien contó la historia. Spider-Man se dirige a ella y repite lo que le dijo antes. Ella es la inevitabilidad de la muerte, ese es su fetiche, pero le aclara que él ha sufrido más pérdidas de las que ella puede imaginar y que puede ver esas películas tristes sobre su vida sin ningún problema. Sira le dice que, definitivamente, lo hará. Y la siguiente escena que se presenta es una de no hace mucho, y se ve a Mary Jane o Jackpot luchando junto a Peter contra el Hobgoblin, algo que vimos en el último evento de Venom War. Sira cuenta la historia. Mary Jane Watson no es ajena al dolor. De niña, sobrevivió a un hogar roto y a un padre abusivo. De joven, sufrió los golpes de hombres abusivos, pero se negó a dejar que esas batallas apagaran su espíritu. Se enamoró de un amigo de la familia, pero ese amor la llevó a la locura cósmica. Cuando su compañero más reciente heredó el poder de alterar la realidad, ella eligió usarlo para ayudar a otros, antes de perder a sus propios hijos. Y luego, mientras lucha contra uno de los mayores villanos que su ciudad haya visto, una parte de ella reflexiona sobre todo esto y se pregunta: ¿podría haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Vivir diferente? ¿Amar diferente? Porque, a pesar de que creo que hice las cosas correctas, siento como que nunca obtuve el jackpot, el premio mayor que me fue prometido. Mientras la vida se desvanece de su cuerpo, solo una respuesta llega a ella. Mary Jane muere en los brazos de su antiguo amante y amigo, insatisfecha. Spider-Man se ve a sí mismo, a su otro yo, sosteniendo el cuerpo de Mary Jane en sus brazos, y luego se dirige a Sira de nuevo y le dice que entiende de qué va ese juego, quién terminará aburriéndose primero, y le parece genial ya que cree que la victoria está a su favor. El futuro no está escrito, esto que está viendo es solo un fanfic. Sira le dice que eso es cierto. Es posible que ella muera a la edad de 94 años mientras duerme, o que se atragante con alguna fruta mañana. Lo que es innegable, sin embargo, es que su vida terminará. Spider-Man le responde que lo sabe, pero Sira le dice que ahora él lo está sintiendo. Luego se muestran más futuros alternos de Spider-Man. John Jonah Jameson, millonario, formador de opinión pública, agitador, embolia cerebral. La corporación que arrienda su estación de noticias lo reemplaza en menos de una semana. Y vemos a Phil Coulson, la muerte, diciéndole que es hora de irse. Shay Amelia Markham pagó su préstamo para estudiar enfermería 6 meses antes de tiempo. Ella sirvió fiel y competentemente a los pacientes de Ravencroft durante casi 2 décadas.
Un conductor ebrio se cruza en su carril a más de 160 km por hora. Y vemos a Phil Coulson diciéndole que es hora de irse. Randolph Robert Robertson ha sido un defensor de los desfavorecidos y oprimidos desde la secundaria. Cuando una manifestación destinada a abordar la falta de vivienda se vuelve violenta, él es uno de los 8 que fueron pisoteados hasta morir. Antes de que su médula espinal se rompa, se pregunta si la lucha valió la pena. Y vemos a Phil Coulson diciéndole que está ahí por él. Felicia Sarah Hardy ha sido criminal y ha luchado contra los criminales. En ambas facetas de su vida se atrevió a intentar restablecer algo de equilibrio económico en el mundo. Un día se le acaba la suerte y cae desde lo alto hasta encontrar su muerte sin nada de qué arrepentirse. Después de eso, su considerable fortuna es confiscada por el gobierno y reservada para la expansión del complejo industrial carcelario. Y vemos a Phil Coulson diciéndole que ha llegado la hora. Elizabeth Brandlitz se pregunta qué será de su familia una vez ella ya no esté. Ella ha sido la amorosa y generosa matriarca de una familia que teme que termine desmantelándose tras su fallecimiento. Un momento de claridad le hace entender que, al final, eso no importa y que puede dejarlo ir. Y les desea a sus seres amados una vida simple y sin exabruptos. Y vemos a Phil Coulson llamándola por su nombre. Norman Osborn es el tema de estudio de más de 78 libros y ninguno de ellos es de ciencia ficción. Científico, supervillano, servidor público, monstruo, padre. Cada aspecto de su vida inspira un estudio diferente. Por unas cuantas décadas, su nombre aparece como una nota de pie de página en los libros referentes a otras personas notables, pero después de eso, solo se le encuentra como respuesta en programas de concurso, con su maravilloso y terrible trabajo completamente olvidado. Y vemos a Phil Coulson diciéndole que ha llegado la hora. Mientras observa todo esto, Spider-Man piensa que Sira tiene razón. Él es consciente de eso hasta la médula, y no importa si esa es la manera en que sus amigos mueren, lo único que importa es que lo harán. Y un día, sea lo que sea que los hace ser ellos, dejará de existir, y dejarán atrás. ¿Qué es lo que dejarán atrás? Miles Gonzalo Morales, Bailey Briggs, Gwendolyn Maxine Stacy, la próxima generación de Spiders, extinguidos junto con las innumerables vidas de otros. Sus muertes serán insignificantes en la resolución del cataclismo. No mueren como mártires, no mueren como héroes, simplemente mueren. Humanos llenos de potencial y promesas y amor y miedo y confusión en un momento. Cáscaras vacías de carne y vísceras al siguiente. Spider-Man, mirando sus cuerpos caídos, exclama que no puede ser, que ellos son solo unos niños, pero Sira le responde que los niños humanos, incluso los más valientes, también mueren. Y vemos a Phil Coulson acercándose a Miles, diciéndole que lo siente, pero que es hora. Sin embargo, esta vez es diferente, ya que Spider-Man coge a Coulson por el cuello y le grita que no lo permitirá, que no dejará que se los lleve a ellos. Coulson reacciona sorprendido y aunque al inicio no lo comprende, al ver la ropa que lleva, se da cuenta de que Spider-Man aún está en el pacto, para luego, sin mayor problema, volverse incorpóreo y atravesar el cuerpo de Spider-Man, mientras le dice que les ha llegado su momento y que lo siente de verdad. Spider-Man grita que puede salvarlos, pero Coulson le responde que no lo hizo. Y luego agrega otra vez que lo siente, pero que tiene que hacer su trabajo. Spider-Man le pide que espere, pero Coulson le responde que solo deje caer la esfera, ya que las cosas no van a mejorar. Pero Spider-Man no se rinde y le grita otra vez que no lo permitirá. Sira vuelve a dirigirse a Spider-Man y le dice: ¿lo ves? No es el dolor de morir. Has sentido dolor antes, incluso has muerto tú mismo. No es el miedo, aunque puede ser terrible a veces, pero tú entiendes el miedo. No es la pérdida en sí misma, por grande que sea, por triste que sea, sin ser celebrada, sin ser advertida o incluso sin ser anunciada.
Lo que ahora estás entendiendo con una claridad cristalina cada vez que ves a alguien morir es la falta de impacto que su vida tuvo en el mundo. Desde una perspectiva suficientemente amplia acerca del cosmos, ninguna vida importa en absoluto. Un elemento fundamental de la forma en que ves el mundo se derrumba más y más con cada muerte de la que eres testigo. Mientras ella le dice eso, vemos a Peter intentando que Coulson se detenga en su trabajo de conducir las almas de los que mueren a su siguiente destino, pero él le recuerda que no tiene elección y que espera que lo sepa, mientras llama a un tal Mr. Harridan, diciéndole que ha llegado la hora. Spider-Man le lanza una descarga de energía, mientras le dice que ellos merecen vivir. Coulson solo le responde que todo lo que vive, muere, y que él sabe eso, mientras llama a un tal Mr. Arpao, diciéndole que ha llegado la hora. Coulson agrega que el morir es algo inevitable, pero Spider-Man lo ataca de nuevo, diciéndole que no diga eso, mientras que Coulson llama a un capitán no sé cuántos, diciéndole que ha llegado la hora. Se ven tantas muertes en esta página que Peter ya no puede soportarlo más y cae de rodillas, mientras le dice a Coulson que puede sentirlo. Sentir el peso de sus vidas desapareciendo. Coulson voltea e intenta consolarlo, diciéndole que él también puede sentirlo. Peter, quien se ha quitado la máscara, le pide, una vez más, por favor, que pare. Y mientras vemos a Peter llorando desconsolado junto a Coulson, Sira continúa con su discurso. Todos mueren, todo legado termina, toda gran obra se pierde. Viniste de la nada y a la nada regresarás. La vida no es nada, y es por eso que tú estás luchando en defensa de susurros efímeros que ya estaban muertos en el instante en que nacieron, atrapados en vidas sin sentido, con finales inevitables, cuyos ecos se desvanecen y dejan solo silencio. Las imágenes de potenciales futuros y de incontables muertes se detienen, y vemos a Peter de pie, inmóvil, pero con la esfera aún en la mano. Sira está detrás de él, y le dice que no tiene idea de cuánto ella odia eso. Él no tiene la menor idea. Pero en eso, ambos son interrumpidos por un rayo de energía que golpea a Spider-Man en el rostro. Y vemos que el que disparó el rayo fue Calix, quien, mientras se lanza encima de Spider-Man a toda velocidad, le dice a su hermana que su distracción funcionó y que ahora él terminará la batalla que ella interrumpió. Sira, sorprendida, le dice que ese no es su momento y le pide que se detenga, pero Calix no le hace caso. Es más, agrega que le dirá a su padre que ella lo ayudó, pero que él sabrá quién mató al campeón, para luego volver a atacar a Spider-Man, estrellándolo contra el suelo. Aunque Sira intenta detenerlo, Calix, consumido por un fervor descontrolado, ataca una y otra vez a Spider-Man, mientras le dice a su padre, a Sitorak, que mire lo que está haciendo. Spider-Man no se defiende, es más, ni se mueve, y podemos ver que en su rostro ya no hay vida. Pero a pesar de todo, la esfera continúa inamovible en su mano derecha. Y Sira, observándolo todo, finalmente lo entiende. Luego vemos a Spider-Man, o más bien a Peter, junto a Coulson, y con otra caña de Ragador en la mano. Mientras eso pasa, escuchamos a Peter preguntándole a alguien a cuántos consiguió llevar. Este le responde que 171.963 es su récord. Luego le confiesa que no pudo advertírselo y que lo siente. El desafío de Sira nunca cambia. A los otros les gusta experimentar, pero a ella no. Sin embargo, a pesar de eso, él lo hizo. Él se mantuvo firme. Finalmente, le recuerda que solo quedan 3 vástagos de Sitorak y le advierte que, lo crea o no, los 3 son peores de los que él se ha enfrentado hasta ahora. Coulson también le dice a Peter que ya ha pasado más de la mitad de la carrera y, dándole ánimos, le pide que se mantenga fuerte. En otra parte, otro tiempo, otra dimensión, lo que sea, el hombre que le habla a Peter le dice que él se ha desempeñado bien, pero que necesita que redoble sus esfuerzos. Este hombre es, como era de suponerse, Doctor Strange en su forma astral, y agrega que las pruebas que vienen requieren habilidad, imaginación y,
pero Peter lo interrumpe y le pregunta ¿por qué? Strange se queda sorprendido y le dice a Peter que no ha entendido su pregunta. Peter se lo repite. ¿Por qué lo hacemos? Todo esto no tiene sentido. Peter, lo que viste, lo que sentiste, sé que es demasiado, le responde Strange. Es demasiado, agrega Peter. Pero tú sabes que la gente muere, no eres ingenuo. Eso es lo que somos, dice Strange, pero Peter lo interrumpe y le dice, precisamente, y lo que somos no tiene sentido. Strange le dice a Peter que lamenta que se haya visto envuelto en esto y que lo siente mucho, ya que sabe que le duele. Pero Peter, una vez más, lo interrumpe y le dice que él también lo siente mucho porque renuncia. Strange le dice que él no puede renunciar, que el pacto debe mantenerse o el mundo caerá. Pero Peter, mientras se alista para irse, solo le dice, que caiga, no me importa. La historia comienza con una escena en la que vemos a un anciano sentado en su sillón, en una habitación oscura, enfrente del televisor. Su nieto abre la puerta y le pasa la voz, pero no recibe respuesta. Y se nos cuenta cómo la muerte nos cambia. Hay más en ella que solo el cese de la vida, la transferencia de energías o la simple extinción de recuerdos y experiencias y las personalidades que han resultado de ellas. La muerte no solo cambia a los seres vivos en seres muertos. La muerte cambia todos los aspectos de nuestro universo. Nada vive que no haya sido tocado por la muerte. Y vemos cómo el niño ingresa en la habitación para luego observar a su abuelo, pero no puede creer lo que está viendo. Nos movemos al apartamento de Peter Parker, donde vemos a Peter discutiendo con Doctor Strange en su forma astral. Strange le dice a Peter que el pacto debe ser respetado o el mundo caerá, pero Peter le responde que no le importa, mientras se dirige hacia la puerta. Strange continúa hablándole, insistiendo en que no puede renunciar, que lo necesitan, el mundo lo necesita, pero Peter solo lo ignora y sale del apartamento cerrando la puerta de golpe, dejando a Strange solo en la habitación. Aunque en realidad no está solo, alguien más está con él, y se nos revela quién es cuando Strange se dirige a él y le dice, «Bueno, ¿no vas a decir nada, Coulson?» Coulson, sorprendido, le pregunta si puede verlo, a lo que Strange responde, «Puede que ya no sea el hechicero supremo, pero sigo siendo un maestro de las artes místicas. Por supuesto que puedo ver a la muerte cuando está en la misma habitación que yo. Entonces, ¿vas a hacer algo?» Coulson le pregunta sobre qué, y Strange le responde, sobre esta abdicación de responsabilidad. Spider-Man muere, las cañas de Ragador lo traen de vuelta a la vida. Él continúa hasta que gana, ese es su rol. Pero Coulson solo le responde que él no puede ponerse del lado de nadie. Pero Strange le pregunta quién ha decidido eso. Él podrá ser nuevo en eso, pero no es el Watcher. Coulson, confundido, le pregunta qué espera que haga, a lo que Strange le responde, «Por los santos pergaminos de los Vishanti, habla con él. Acaba de experimentar miles de muertes, tal vez decenas de miles. Si alguien sabe lo que es eso, eres tú, ¿verdad?» Y aquí se nos cuenta un poco más sobre Phil Coulson, agente de S.H.I.E.L.D., recientemente fallecido, y aunque más recientemente resucitado. Cuando la muerte se convirtió en una Infinity Stone, esta buscó sus restos y lo devolvió a la vida por razones que él no puede ni comprender. Y tiene una corbata muy chida. Tal vez fue por esto. Tal vez está destinado a ser quien guía a Spider-Man fuera de la oscuridad. En eso, vemos a Peter regresando a su casa. Él se encuentra con Coulson en las escaleras y le pregunta cuánto tiempo lleva ahí parado. Coulson le responde que ha estado ahí esperando por un buen rato y luego le pregunta si solo había salido a comprar un hot dog. Peter le responde que sí, que tenía hambre. Mientras lo ve entrando de vuelta a su apartamento, Coulson le pregunta si pueden hablar, pero Peter le responde cerrándole la puerta en la cara. Sin embargo, sabemos que él no se rendirá tan fácilmente. Coulson es Coulson.
y Spider-Man es un héroe después de todo, y que es Phil Coulson, sino un gran admirador. Así que Coulson atraviesa la puerta, así al estilo Vision, y encuentra a Peter sentado en la mesa, sin haber probado un bocado. Inmediatamente se dirige a él y le dice que espera que no le importe que haya entrado, ya que la puerta no estaba abierta exactamente, pero que él puede hacer esa cosa donde camina a través de puertas. Peter le responde que mucha gente camina a través de puertas y que es por eso que existen las puertas. Coulson intenta explicarse, diciendo que él puede caminar a través de puertas cerradas. Sí, lo entiendo, lo interrumpe Peter, y luego le pregunta qué es lo que quiere con él. Coulson le explica que cree que fue enviado hasta allí para guiarlo fuera de la oscuridad, o para hablar con él, o lo que sea. Y luego le pregunta si puede sentarse, a lo que Peter, mientras le da un mordisco a su hot dog, le responde que no le importa. Así que Coulson se sienta, pero no dice nada, por lo que se vuelve a parar y le cuenta a Peter parte de su historia. Cuando tenía 6 años, murió mi abuelo. Fui yo quien lo encontró, aunque no recuerdo mucho al respecto. Solo tenía 6 años. La siguiente vez que la muerte tuvo algún efecto en mí fue cuando mi perro murió. Después de eso, murió mi padre. Eso fue, la verdad es que no sé por qué la Death Stone me eligió a mí. Eso es lo que trato de decir. No hay ninguna relación especial, ninguna conexión única. ¿Por qué me trajo a mí de vuelta a la vida en lugar de, literalmente, a cualquier otra persona? No lo sé. La muerte es un misterio, incluso para mí. Peter, habiendo acabado su hot dog, se pone de pie y, mirando fijamente a Coulson, le pregunta cómo puede pretender aconsejarle sobre ese momento si ni siquiera lo conoce. Coulson le responde: «Claro que te conozco. Eres Spider-Man. El increíble, espectacular y amigable vecino Spider-Man. Eres un héroe. Eres». «Soy un payaso disfrazado haciendo acrobacias en la calle», lo interrumpe Peter. «¿Qué he hecho, Coulson? He luchado contra villanos, invitado al desastre, puesto en peligro a mis seres queridos. ¿Y para qué? Nada cambia. Todo lo que he hecho es retrasar lo inevitable». Coulson le responde que tiene razón. Él no lo conoce, y agrega que, para conocerlo, tendría que ver su vida a través de las personas que ha perdido, pero que ni aún así sería suficiente. Peter lo interrumpe y le dice que entonces lo haga. Coulson le pregunta a qué se refiere, a lo que Peter le recuerda que esa es una de sus nuevas habilidades, así que aproveche y dé un buen vistazo. Entonces Coulson observa y ve las muertes de Richard y Mary Parker, jóvenes padres apartados de manera temprana de su bebé. 2 vidas llenas de amor que le fueron negadas en un único momento de crueldad. Una vida diferente llegó para sustituir la que perdió con su muerte. Y Coulson presencia una tragedia que llenará a un joven Parker de una culpa inimaginable e inconmensurable. La pérdida del hombre que encarnó para él los valores del amor, la comprensión y la responsabilidad que lo guiarían a lo largo de toda su vida. Y las pérdidas continuaron, a pesar de estar rodeado de seres queridos que buscan protegerlo y apoyarlo. Estas muertes le recuerdan que Spider-Man, en última instancia, está solo, y que eso es su trabajo, proteger y apoyar a los demás. Él solo necesita ser lo suficientemente fuerte como para resistir la ruptura de cualquier complacencia que le quede. Otra vida repleta de amor le fue negada, todo porque parece que el universo no puede dejar que Spider-Man sea feliz. Lo necesita impulsado por la culpa, el miedo y la recriminación. Cada muerte que visitó a Spider-Man lo golpeó, lo moldeó, lo transformó en algo diferente. Coulson puede verlo ahora, puede ver los resultados, aunque no las manos de quienes lo hacen, ni tampoco el intento o el propósito. Pero hay un propósito, y este simple y elegante hecho lo llena de esperanza y asombro.
Así que de repente Coulson se pregunta algo. Se pregunta si, sin toda esta muerte, ¿sería capaz Spider-Man de salvar todas estas vidas? Y Coulson sigue observando pasaje tras pasaje de la vida de Spider-Man, de sus hazañas más grandiosas, de sus momentos más tristes, hasta de su muerte. Coulson observa con atención, pero, a su lado, Peter ya se ha quedado dormido. Pero en eso se despierta y le dice a Coulson que se detenga, ya que nada de eso importa. Nada de eso significa algo. Todos mueren de todas formas y, usualmente, es horrible. Y que él, de entre todas las personas, debería saberlo bien. Coulson no podía entender por qué la Death Stone lo había elegido a él de entre todos, pero una mirada a las dificultades que Peter Parker ha soportado lo obliga a enfrentarse a sus propias limitaciones. Hay una puerta cerrada en su memoria y Peter le ha mostrado cómo atravesarla. Y luego vemos de nuevo a Coulson, de niño, cuando tenía 6 años, abriendo la puerta que conduce a la sala de estar donde estaba su abuelo viendo televisión. Y vemos cómo, cuando ingresa en la habitación, se encuentra con la muerte. Y una versión que creo que no hemos visto antes. Una versión más elaborada, diría yo, ya que, aunque mantiene detalles clásicos como la apariencia esquelética y la guadaña, se le ve mucho más monstruosa. Los dedos largos y eso que sale de sus ojos son detalles interesantes. El pequeño Coulson se la queda mirando y la muerte, después de observarlo por un momento, finalmente se dirige a él. ¡Qué interesante! Solo un puñado de seres han podido verme cuando no tengo intención de ser vista. ¿Por qué tú? Me pregunto. ¿Por qué puedes verme ahora? No tienes ningún poder que pueda detectar. No eres ni mutante, ni telépata, ni algo especial. Quizá puedas explicarlo la próxima vez que nos encontremos, Philip Coulson. Coulson le pregunta a la muerte si su abuelo está en el cielo, y ella le responde: lo que sucede después de la muerte depende de quién eres, así que no responderé eso por ti. Pero lo que sí te diré es que cuando tu abuelo murió, una versión de ti que solo él conocía desapareció del mundo. Todas las historias, pensamientos y recuerdos que tenía de ti, que solo él tenía de ti, ahora se han perdido para siempre. Te sentirás disminuido, te sentirás de menos, y esto te pasará una y otra vez. Pero cuando mueras, y morirás, te unirás con todas esas diferentes versiones, convirtiéndote no solo en la persona que eras, sino en la persona que eras para otras personas. Las personas me temen, pero no tienen razón para hacerlo. Yo soy simplemente lo que les espera. El niño Coulson le dice que él no le tiene miedo, a lo que la muerte responde: entonces, tal vez sí seas especial después de todo. Y volvemos con los pensamientos de Coulson, ya de adulto, o sea, ahora que él es la muerte, quien piensa. Los momentos que nos moldean. Y mientras vemos cómo Peter se marcha de su apartamento, camina por la ciudad, indiferente a todo lo que pasa, en dirección a la pizzería, Coulson medita. Las tragedias y pruebas, las muertes de seres queridos, las desgracias y dificultades, los contratiempos y las pérdidas. Cada una de ellas es su propio cincel, y el cincel golpea el mármol, revelando gradualmente la forma que yace debajo. De esta manera, el universo creó a Spider-Man, fuerte, duradero, amable, compasivo, un hombre con un entendimiento de su verdadera responsabilidad. Pero este pacto hizo lo que años de tragedias no pudieron. Muerte tras muerte tras muerte, más allá de lo que incluso la muerte misma ve a diario en este planeta. Las cañas de Ragador salvaron a Peter Parker, pero la muerte mató a Spider-Man. Y vemos a Peter, quien, descalzo, se sujeta a la pared de un edificio, sosteniendo una caja de pizza mientras come una rebanada. Y detrás de él se ve su sombra, pero la sombra que proyecta en la pared detrás de él se transforma en la icónica silueta de Spider-Man. Esta historia continuará. La historia empieza en el Crimson Chaos, el caos carmesí,
En la sala del trono de Cyttorak, vemos a los vástagos reunidos frente a Cyttorak y a uno de ellos preguntándole a su padre si vio esa tontería. Calix, quien ya había perdido su desafío, interfirió en la pelea de Sira. Pero Calix intenta justificarse y le dice a su padre que él derrotó a su campeón, para luego preguntarle si no lo vio. Cyttorak no responde nada, por lo que Sira le pregunta a su hermano si esa era la aprobación que él estaba buscando, para luego agregar que a ella le parece más una decepción silenciosa. Calix le pide a su padre que por favor lo escuche, pero Sira lo manda a callar diciéndole que él tuvo su oportunidad y falló, por lo que ahora es el turno de Kratios, a menos que Cyttorak tenga una opinión diferente. Pero él no dice nada. Calix, viéndose rechazado por su padre y sus hermanos, solo se pregunta si debe continuar siendo la burla de todos e ignorado constantemente. Nos movemos a Manhattan, donde vemos a Peter en la azotea de un edificio, rodeado de palomas y comiendo otra pizza. Él piensa: renuncié, abandoné todo, he decepcionado a mis amigos. Y vemos una escena de Randy reclamándole que no haya asistido a la reunión con el dueño de la galería y que está poniendo en juego su reputación con su comportamiento. Luego vemos otra escena de cuando Randy murió pisoteado en el futuro que le mostró Sira, y otra de Peter colgándole el teléfono de golpe a su amigo. He abandonado a mi familia. Y vemos una escena de la tía May reclamándole por haberle dicho que no puede ayudar con la preparación para el día comunitario, especialmente ahora que están en una situación crítica. Luego vemos otra escena de cuando la tía May murió en un hospital, rodeada de extraños, en el futuro que le mostró Sira, y otra de Peter simplemente marchándose y dejando a su tía sola. Después de ver, sentir, cómo todos mueren, es fácil cambiar tus prioridades. Honestamente, ha sido bastante liberador. Solía tener muchos problemas. Ahora solo tengo uno. No me queda nada para comer. Y vemos a Peter bajando por el edificio, por la pared, pero sin su traje de Spider-Man. Al parecer ya no le importa si lo reconocen o no. Y una mujer casi lo hace. Casi. Mientras lo vemos caminando por la calle, con rumbo desconocido, vemos que Sira lo está observando junto a la forma astral de Doctor Strange. Ella le dice: este humano no es nada como tú, Strange. Nunca me atacó realmente y nunca se rindió. Strange le pregunta si es por eso que le pidió su ayuda y ella le responde: sí, déjame terminar. Cuando tú y yo luchamos, tú te olvidabas de todo. Este campeón se lamentaba por cada vida, incluso por aquellas que nunca conoció. Irritante. Strange comenta que esa es una forma con la que se puede describir a Peter Parker. Luego vemos a Peter entrando en una tienda, posiblemente para comprar comida. El cajero de la tienda conversa con uno de los clientes, quien le ha entregado un volante sobre un tal Kenneth J. Jr., quien acaba de morir. El cajero comenta que no puede creer que se haya ido, y el otro le explica que el pobre siempre hablaba de la suerte que tuvo de que Spider-Man lo salvara de morir aplastado, pero que ahora su esposa no puede ni costear el entierro. El cajero le dice que pondrá el volante en la ventana para que la gente sepa sobre el velorio y la recaudación de fondos. Peter recuerda que ese es el limpiador de ventanas al que salvó cuando todo eso comenzó, antes de que Sira le mostrara la verdad, o al menos una versión de ella. Una razón más para renunciar, ya que, incluso cuando ayuda, solo está retrasando lo inevitable. Como comentario, esto se vio en Amazing Spider-Man número 955. Como comentario también, Peter está comprando helado. En eso, un asaltante aparece de golpe y apunta al cajero con su pistola, exigiéndole que le entregue todo lo que hay en la caja registradora, y así nadie saldrá lastimado. El cajero le dice que lo hará, pero le pide que no le dispare. Peter se le acerca al asaltante y, en vez de detenerlo, le pregunta: ¿cuánto tiempo te tomó convencerte de que esto era una buena idea? El asaltante se sorprende de oír eso y, volteando el rostro para ver a Peter, le pregunta si le está hablando a él. Peter le responde: sí, te estoy hablando. Te van a atrapar e irás a la cárcel. ¿Para qué? Por unos $64 en la caja registradora.
Ya nadie usa efectivo. Vas a desperdiciar 5 años de tu vida y ni siquiera podrás comprar un videojuego. ¿Todo esto para qué? Para un sistema que crea a unos pocos multimillonarios y deja a todos los demás luchando por unos centavos. Y luego mueres, y tu familia tiene que hacer una venta de pasteles para poder enterrarte. Es un mundo quebrado y un sistema quebrado. Y la única manera de ganar es no jugar en absoluto. Luego, ignorándolo completamente, se acerca a la caja para pagar por su helado, mientras dice: de todos modos, deberías dejar esto. Deja de robar a la gente. Si realmente necesitas dinero, busca trabajo en una tienda de comestibles o algo parecido. El asaltante, totalmente incrédulo, le pregunta si acaso no ha tomado su medicación, porque suena como un loco. En eso vemos que detrás de él aparece Spider-Boy, quien, de una patada en la espalda, derriba al atacante, mientras le dice que no debería burlarse de la salud mental, que eso es importante, que algunas personas necesitan medicación y que no hay nada de malo en eso, y que además robar está mal. Peter, con una cara que aparenta haber tomado demasiadas pastillas, solo comenta que, dado que el problema está resuelto, se le permitiría pagar por su helado. Luego lo vemos de nuevo en la calle, caminando mientras come su helado, sin importarle nada ni nadie. Spider-Boy lo sigue y, preocupado, le pregunta si está bien. Peter le responde: estoy bien, Spider-Boy. Solo he dejado de mentirme a mí mismo. No importa cuánto te esfuerces, no puedes cambiar las cosas. ¿Cuántos años tienes? ¿8? No pierdas tu tiempo con estas tonterías de los superhéroes. Ve a jugar a las escondidas o algo así. Sea un niño. Spider-Boy le responde que tiene 10 años. Y luego le dice que solo porque está triste no significa que deba rendirse. Que tiene que seguir intentándolo porque las cosas pueden mejorar. Las cosas definitivamente mejoran. Peter le refuta y le dice que, lamentablemente, no lo hacen y que lo siente mucho. A lo lejos, Strange y Sira lo observan. Sira le pregunta a Strange qué es eso y qué está haciendo. Strange le dice que Peter renunció, lo cual no es normal en él, pero que él podría preguntarle lo mismo a ella. ¿Qué está haciendo? Se supone que su desafío ya terminó. Sira se ríe de su grandioso desafío y le dice que eso no le importa en lo más mínimo, para luego preguntarse a sí misma por qué está preocupada por Peter. Volvemos al Times Square, donde vemos de nuevo a Peter en medio de mucha gente, pero completamente solo. Y escuchamos la voz de alguien que le dice que no puede creer que realmente haya aceptado reunirse con él. Ahí vemos que quien dice eso es Shay y que está bastante molesta. Ella le reclama a Peter por haber estado distante por semanas para luego desaparecer completamente por días. A pesar de eso, él le envió un mensaje pidiéndole ayuda. Luego agrega que esa no es la manera de tratar a alguien y que no es como aceptará que la traten. Peter le responde que tiene toda la razón y que dejará de molestarla. Pero antes de eso, le agradecería que le respondiera una pregunta. Shay, al ver el rostro patético de Peter y la forma en que le habla, se calma un poco y le pregunta si está bien. Él solo le responde si acaso eso importa. Luego le recuerda que ella ha perdido gente en su vida, en el trabajo. Shay le responde que sí, que eso es parte del trabajo como enfermera, lamentablemente. A lo que Peter agrega que, a pesar de eso, ella igual luego vuelve al trabajo. Ella le dice que, sí, por supuesto que lo hace. Y Peter le pregunta cómo lo hace, cuando todo parece tan inútil. Ella se queda pensando, no sé si por la sorpresa de que le pregunte eso, o porque no hace mucho ya habían tenido una conversación similar durante su picnic en el parque. Pero sea como sea, le cuenta una historia. Esta vez ya no es acerca de una reclusa que mató a otra, sino de otra paciente. Le cuenta que se acercó demasiado emocionalmente a ella. Su nombre era Elisa. Ella era bastante fuerte, pero eligió una vida de crimen y fue atrapada. También eligió la vida de una fumadora. Finalmente dejó de hacerlo, pero ya era demasiado tarde.
y aunque intentaron luchar contra eso, perdieron. Eso pasa todos los días y siempre duele, pero en ese momento solo quería rendirse. Agrega que 1 o 2 días después lo entendió. Es algo que pasa todos los días. La muerte, el dolor. Y no importa si es una enfermera o una cajera en una farmacia, pero que le gusta ser enfermera, le gusta ayudar a la gente. Añade que hay un dicho que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, para luego decirle a Peter que mejor busque a un profesional con quien pueda hablar y le desea buena suerte. Luego se da media vuelta y se marcha, no sin antes decirle que espera que eso le ayude. ¿Será este el fin de su relación? Luego vemos a Peter con una cara que refleja todo el dolor y la tristeza del universo. Él se queda pensando en lo que le dijo Shay. Se queda pensando en su vida, en la vida en sí. Y luego, mientras se ve rodeado de todas las personas que habían estado ahí con él, tiradas en el piso, sin vida, y frente a la realidad que se repite una y otra vez, la realidad de una vida que solo terminará en la muerte, de manera inevitable, se dice a sí mismo que, lamentablemente, no lo hace. No hay nada que lo pueda ayudar. Hacemos un salto abrupto de escenario y nos movemos a la base de operaciones de los X-Men en Alaska. Vemos a Juggernaut cogiéndose la cabeza, mientras se dice a sí mismo que tiene que irse, que debe moverse y que debe hacerlo pronto, inmediatamente. Cyclops le pregunta si todo está bien, pero Juggernaut le responde que no, y menciona a Cyttorak, a los vástagos y al campeón. Luego le dice a Cyclops y a Psylocke, quien está con él, que tienen que ir a Nueva York. En ese mismo momento, ya que el mundo, todo el mundo, está en peligro. Cíclope se dirige a Psylocke y, riéndose, repite lo que acaba de decir Juggernaut. Debemos ir a Nueva York, para luego agregar que no puede estar hablando en serio. Pero Psylocke le responde que está hablando en serio, y que Juggernaut nunca sugiere misiones. Cyclops, confundido, se pregunta si entonces deberían ir a Nueva York. Lo interrumpe Psylocke. Sí, y de inmediato. Creo que deberíamos ir. Luego vemos a Scott caminando junto a Marco, mientras le dice a Quannon que preparará el jet para el viaje. Psylocke le responde que ella reunirá a los demás, y que lo verá de nuevo en 5 minutos. Volvemos a Nueva York, donde vemos a Peter trepado nuevamente en la pared de un edificio, pero esta vez no está comiendo pizza. Por el contrario, está pensando en que debería irse, ya que ella no necesita que la moleste con sus tonterías en ese momento. Pero es demasiado tarde, ya que Felicia sale por la ventana y lo saluda, para luego preguntarle, con una sonrisa, por qué está rondando fuera de su apartamento, y peor, sin su traje. Y vemos una escena de cuando Felicia murió luego de caer desde lo alto, en el futuro que le mostró Sira. Peter no le responde. Por el contrario, le dice que la vio morir, que vio morir a todos, y no pasó nada. El mundo solo siguió adelante, y que ya no puede. Pero Felicia lo interrumpe y le dice que todos mueren. Así es como termina la historia de todos. Luego le pregunta si él ganó el último desafío, a lo que Peter le responde: no lo perdí, pero perdí. Y no creo que pueda haber una victoria. Nunca. Y simplemente no puedo seguir haciéndolo. Nada de esto. Black Cat le dice que, a pesar de eso, él llegó hasta allí y le pregunta por qué. Peter le responde: cuando nos conocimos, me preguntaste por qué hacía lo que hacía, y siempre tenía una respuesta. Había veces en las que me sentía un poco estúpido e inocente en ese entonces. Ahora me siento bastante estúpido e inocente. Corrección. En realidad, ahora mismo casi no siento nada. Felicia se le acerca y le dice: oh, Peter, tienes que saber que, sin importar lo mal que puedan estar las cosas,
todavía hay bondad en el mundo. Y luego simplemente cierra los ojos y lo besa en los labios. Y aunque Peter al inicio reacciona con indiferencia, luego cierra los ojos también, rodea su cabeza con su mano derecha y le corresponde el beso. Me pregunto si será solo un beso del momento o si será el inicio de una nueva relación. Hace unas cuantas páginas vimos que prácticamente Peter terminó su relación con Shay. ¿Estará listo Peter para comenzar algo nuevo? Quizá Felicia sea la única que pueda darle un poco de emoción a su vida ahora. Vamos, la ventana está abierta y ella está sola. Hazte una, Felicia. Pero ni siquiera aquí podemos evitar a los paparazzis. Y peor si estos son la hija de un demonio y un ex hechicero supremo en su forma astral, ya que vemos que Sira y Doctor Strange los están observando. Sira le dice a Strange: pensé que entendía a los humanos, pero los juzgué basándome en ti, y él no es como tú. Este nuevo campeón me ha mostrado lo poco que los entiendo. Él busca consuelo en alguien cuya pérdida lo terminará destruyendo. Es una contradicción carente de lógica. Strange le responde que eso es la humanidad, en resumen, y que Peter es sinónimo de humanidad. Luego se van volando para dejar que Felicia y Peter ingresen por la ventana. Strange le pregunta a Sira qué le hizo a Spider-Man, y ella solo le responde que no le hizo nada que no le hubiese hecho a él. La única diferencia es que a él se lo hizo más. Strange le pregunta: ¿cuánto más? Sira le responde: la última vez que nos vimos, soportaste 809,000 muertes. Strange pregunta: ¿y Peter? Y Sira le responde: 3 millones. Y aún así no dejó caer la esfera. Y después de quebrarse por dentro, él no puede evitar el querer tener una conexión con alguien. Y necesito saber por qué. Nos movemos de vuelta al Crimson Chaos, al reino de Cyttorak, y vemos a Calix caminando junto a sus abuesos mientras piensa. Nadie en la Crimson Court ha viajado jamás más allá del casket, del cofre. No se atreverían a dejar la inútil cubierta protectora de mi padre. Pero yo me atrevo, porque no le temo a nada. The Blight, la plaga, esto es lo que temen. La amenaza más allá de la protección del casket. Un vacío inofensivo. Yo, Calix, el mejor de los hijos de Cyttorak, estoy aquí. Muéstrame qué hay que temer. Muéstrame por qué mi padre se llena de miedo con la simple mención de tu existencia. Algo negro se ve a lo lejos, algo que parece preocupar a los abuesos que jadean nerviosos. Pero Calix es temerario y exclama: tal como lo pensé, otra de sus reglas inútiles. Aquí no hay nada. Pero de nada no había nada. Y tanto él como sus abuesos se ven atrapados por tentáculos que salen del suelo. Él se sorprende por lo que ha aparecido debajo de ellos y se pregunta qué es eso. Luego, al darse cuenta que no puede moverse, le dice a sus mascotas que deben retroceder. Poco a poco y con dificultad consigue liberarse y luego exclama: mi fuerza me conducirá a través de esto. ¿Lo oyes, padre? Mi fuerza, no la tuya. Entonces, esto es lo que teme: la pérdida de control, el desvanecimiento de su poder. Pero enfrenté a The Blight y sobreviví. Es más, me siento más fuerte que nunca. Vengan, mis caninos carmesíes, es hora de que tengamos una charla con mi hermano. Y luego se va del lugar, a quien irá a buscar. Nos movemos de vuelta a Nueva York y vemos a un nuevo vástago de Cyttorak que aparece en el lugar. Él se aparece delante de una anciana y su perro que huyen despavoridos al verlo. Gradius, que parece una copia barata del campeón del universo, se presenta. Soy yo, Gradius. Prepárate para enfrentar tu final, miserable humano. Yo. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el campeón? Responde al llamado, cobarde. Una victoria sin batalla es una victoria vacía. Nadie luchará contra Gradius.
En eso se escucha la voz de alguien detrás de él que le dice: «Nosotros lo haremos». Y vemos a Cyclops y al resto de los X-Men de Alaska, o sea Psylocke, Magik, Quentin Quire, Temper y Juggernaut apareciendo delante de él, con Juggernaut diciéndole: «Los X-Men aceptan tu desafío». Como comentario, este es el equipo de la serie principal, y aunque hay más mutantes viviendo en una ex fábrica de centinelas en Merle, Alaska, como Beast y Magneto, este es el equipo principal. Es comprensible ver a Juggernaut aquí, dado sus vínculos con Cyttorak, pero veremos a los X-Men interactuando con Spider-Man. Esta historia continuará. La historia comienza en Nueva York, en el apartamento de Felicia Hardy, Black Cat. Vemos a Peter recostado sobre la cama, con el torso desnudo. Felicia se le acerca y le ofrece un poco de café. Peter le da las gracias. Luego menciona lo que pasó anoche, pero Felicia le dice que tiene que salir y le pide que cierre con llave cuando se vaya. Peter le responde que lo hará y le da las gracias por haber dejado que pase la noche allí. Felicia le da un beso en la mejilla, mientras le dice que ni lo mencione, que eso es lo que hacen los amigos. Mientras la ve marcharse, Peter piensa que Felicia no quiere hablar de eso que pasó la noche anterior, lo cual está bien para él, ya que, quizá por primera vez en su vida, él tampoco quiere hacerlo. Luego, mientras lo deja solo en el silencio, Peter escucha un zumbido, el cosquilleo de la magia, y entiende que uno de los herederos de Cyttorak ha llegado a Nueva York. Y aunque intenta hacer que le importe, no funciona. Nos movemos al otro lado de la ciudad, donde vemos a Gradius, el vástago de Cyttorak que se parece al campeón del universo, que se dirige a los X-Men y les pregunta si realmente creen que van a poder derrotarlo tan fácilmente. Cyclops, por su parte, está dándoles indicaciones a su equipo. A Quentin le pide que use sus habilidades psíquicas y se encargue de limitar su movimiento para que puedan mantener la pelea contenida a esa zona. A Temper, por su parte, le pide que congele la carretera. A Magik y a Psylocke les pide que lo flanqueen. Todos siguen sus indicaciones, mientras que Scott empieza un ataque frontal lanzando sus rayos ópticos, los cuales impactan en el cuerpo de Gradius, pero no le hacen ni cosquillas. Él, incómodo, les dice: «Ninguno de ustedes es un campeón, por lo tanto, no tienen ninguna oportunidad». Pero es sorprendido por arriba por Psylocke y Magik, quienes lo atacan con sus espadas. Gradius se deshace rápidamente de ellas y les dice: «Dejen de molestarme mientras destruyo su mundo». Cyclops le explica que recién están comenzando, a lo que Gradius comenta: «¡Qué divertido! Los humanos son débiles comparados con el poder de Cyttorak y los de su especie». «¿Oh, sí?», exclama una voz. Y vemos a Cain Marko, Juggernaut, apareciendo en escena y saltando sobre Gradius, golpeándolo con ambas piernas y derribándolo al piso, mientras le pregunta: «¿Cuento yo como uno de los de esa especie a la que te refieres?». Nos movemos a la sala del trono de Cyttorak, en el Crimson Cosmos. Vemos a los vástagos reunidos junto a él, mientras que Cyttorak observa el enfrentamiento entre Gradius y los X-Men. Uno de sus vástagos menciona que el campeón de la Tierra no se presentó y le pregunta a su padre si declarará el pacto anulado o si les permitirá pelear. Pero Cyttorak, como siempre, no responde nada. Pero esta vez vemos que, a diferencia de otras oportunidades, hace un gesto diferente. Mientras tanto, escuchamos una voz que dice: «¿Quién eres tú para desafiar a tus superiores?». Y vemos que quien dijo eso fue Gradius, quien se ha puesto de pie y golpea a Juggernaut con un fuerte puñetazo, para luego agregar: «Las migajas del poder de mi padre que posees no nos hacen familia». Mientras tanto, los X-Men se muestran preocupados. Temper comenta que las cosas no se ven para nada bien, pero Quentin le responde que podrían estar peores, ya que,
Al menos, nadie ha muerto todavía. Cyclops le pide a Temper que le dé algo de espacio a Juggernaut para que trabaje, mientras que les dice a Psylocke y a Magik que se unan a él y vayan a ayudarlo. Por su parte, a Quentin le pide que mantenga a los civiles fuera del camino. Psylocke le dice a Cyclops que todo eso se siente como una emergencia médica y le pregunta si cree que pueden derribarlo, a lo que Scott le responde que está abierto a sugerencias. Más allá, vemos a la tía May enfrente del centro de Feast, diciéndoles a todos que busquen refugio dentro, mientras le dice a uno de los miembros que mantenga la puerta abierta hasta que todos estén dentro. Cerca de ahí, vemos a unos niños jugando en una casa inflable, pero Juggernaut y Gradius llevan su pelea hasta allí, poniéndolos en peligro. Kid Omega interviene y utiliza sus poderes para hacer que todos ellos abandonen el lugar. Temper, por su parte, ayuda protegiendo la entrada al centro de Feast con una barrera de hielo. Volvemos con el enfrentamiento entre Juggernaut y Gradius. Gradius, mientras lo golpea de nuevo, le grita: «Tú no eres un hijo de Cyttorak, tampoco eres un campeón». Juggernaut contraataca con otro puñetazo, ayudado por Cyclops con sus rayos ópticos, y Magik y Psylocke, quienes atacan a Gradius con sus espadas, mientras le dice: «Cierra la boca, los X-Men son el campeón de la Tierra ahora». Nos movemos al apartamento de Felicia, donde vemos a Peter sentado en un sillón, con una bebida caliente en la mano. Se le ve bastante tranquilo hasta que llega Doctor Strange, quien, al fin, dejó su proyección astral en el bolsillo y aparece delante de él en carne y hueso, diciéndole que tienen que hablar. Peter le pregunta por qué tendría que hablar con él, y si acaso no está cansado de decirle lo mismo una y otra vez. Pero Strange le dice: «No debería estar aquí, ya que hay otros problemas apocalípticos a los que debo atender, pero tengo que hablarte sobre The Blight, la plaga, ahora». Peter le dice que no, gracias, que pasará, y que cancelará la suscripción a su canal. Pero Strange no se rinde y, luego de hacerlo levitar y atraparlo con uno de sus hechizos, le dice: «Te guste o no, vas a escuchar lo que tengo que decir sobre The Blight. No hay más tiempo para consentirte». Nos movemos al Crimson Chaos, donde vemos a Calix sentado en un sillón, visiblemente preocupado, mientras que sus mascotas descansan cerca suyo. Él piensa: «Algo ha cambiado. Después de dejar la protección del cofre y desafiar el edicto de mi padre, me siento tan... ¿Qué? No, ¿qué es esta aflicción? No, yo no haré». Y vemos como algo ha empezado a aparecer en su cuerpo, empezando por sus piernas y luego extendiéndose por sus brazos y su rostro. Eso es algo que parece una infección, y cuando ésta se completa, Calix grita de dolor ante la mirada de preocupación de sus abuesos. Pero al final de cuentas, no era tan malo como parecía, y vemos a Calix decir: «Oh, ahora lo entiendo. Poder. Mis esperanzas, mis sueños y deseos insignificantes. Una completa pérdida de tiempo. Sí, esto es verdadera fuerza. Hay tanto por hacer, tanto que reclamar. Vengan mis abuesos, tenemos trabajo que hacer». Y lo vemos poniéndose de pie, cubierto por esa plaga que mencionó Strange, que además de cambiarle el color de piel, le ha dado un nuevo propósito. Y sobre lo que le ha pasado, Strange nos da más información, ya que le sigue contando a Peter. «Cuando encontré la plaga por primera vez, casi me destruyó. Era más joven entonces. Los secretos del universo me fueron revelados y me llené de asombro y maravilla. Pero aún no estaba listo para la energía cósmica conocida como la plaga. La estudié porque eso es lo que soy. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que era una amenaza para la Tierra y todo lo que valoro.
Intenté destruirla, pero fue un esfuerzo inútil. La plaga es eterna. Es una fuerza de la naturaleza, tan inexorable como las erupciones solares o la muerte. Existe para extinguir la vida. Si llegara a percibir a la humanidad, sería nuestro fin. Busqué una manera de destruir la plaga a través de esta realidad y de otras que ni siquiera puedes comenzar a imaginar. Solo había una opción: el hechizo para el cofre. Rechacé esa solución al principio, pero eventualmente hice lo impensable. Hice un trato con Cyttorak que resultó en el pacto. El cofre es lo único que impide que la plaga perciba la tierra y desate la miseria sobre todos nosotros. La plaga busca podar la vida y lo hace a través de una aflicción conocida como Soul Rot, la putrefacción del alma, una tortura interminable en la que los seres vivos buscan aquello que más aman y lo destruyen. Peter, hay cosas peores que la muerte. La putrefacción del alma y el caos que la plaga desataría sobre la tierra están entre ellas. Peter, de vuelta en el suelo, le dice a Strange que entiende lo que dice, pero ¿importa? Ellos salvarán a la gente de eso, y algo igual de malo o peor siempre llegará de todas formas. Pero Strange insiste: tienes que reaccionar, Peter. Los X-Men son valientes por enfrentarse a Gradius, pero no son el campeón. Tú fuiste elegido. Tú aceptaste. Se te dieron todas las herramientas que necesitabas. Si no regresas al campo de batalla, la plaga lo destruirá todo. Ellos perderán. Te deseo a ti y a los X-Men toda la suerte del mundo, responde Peter, mientras lo mira con una cara que exhuma indiferencia. Strange, anonadado por esta reacción tan fría, opta por no decir nada y solamente se va del lugar de la misma manera en la que vino. También podrías irte tú, comenta Peter, dirigiéndose a alguien más que está en la habitación. O quedarte y seguir con esa vigilancia que me pone los pelos de punta. No me hace ninguna diferencia, Sira. Sira comenta que le parece alguien realmente fascinante, pero le aclara que él no es todo lo que está observando en ese momento, ya que están pasando por algo sin precedentes, y agrega: observo tu ciudad, tu gente, y observo a mi hermano y a aquellos que insensatamente asumieron tu misión. Y vemos cómo, mientras los X-Men se siguen enfrentando a Gradius, la tía May le dice a Randy y a Shay que deben ir al Centro Fist para ponerse a salvo. Más allá, vemos cómo Juggernaut y Gradius siguen enfrentándose. Juggernaut consigue derribar a Gradius con un fuerte cabezazo y, viéndolo derribado en el piso, le pregunta si se rinde. A lo que Gradius, mientras se arrastra para alejarse de ahí, le responde que se rinde. Y agrega que puede que hayan ganado ese día, pero... Sin embargo, no puede terminar la frase, ya que una mano sale desde dentro de su pecho. La mano de Calix, quien le dice: «Hermano tonto, él puede rendirse, pero yo no». Mientras que Sira, aún en el apartamento de Felicia, no puede creer lo que está pasando. Peter, quien a pesar de su parsimonia, no deja pasar una oportunidad para hacer una broma, le pregunta: ¿cuál es el problema? ¿Una uña encarnada cósmica? A lo que Sira le responde que ella ha visto a un hermano morir y ha visto a otro sufrir un destino mucho peor. Mientras tanto, en la calle, vemos como Calix consigue salir por completo desde dentro del cuerpo de Gradius, el cual cae sin vida. Y luego Calix declara: «Yo, Calix, y mis Rot Dogs, mis sabuesos de la putrefacción, reclamamos la tierra como nuestra. Vayan, muéstrenles lo que significa sufrir».
Inmediatamente, los X-Men se alistan para esta nueva amenaza. Scott le indica a Juggernaut que vaya y se enfrente al nuevo enemigo. A todos los demás, les dice que tienen que encargarse de esas cosas, lo que sea que sean, refiriéndose a los abuesos de Calix. Juggernaut llega a donde está Calix y le dice: «¡Hey! Llegaste tarde. La fiesta terminó, amigo». Y lo ataca con un puñetazo, pero Calix lo detiene con facilidad. Juggernaut se sorprende por esto. Recordemos que él estaba en movimiento cuando lo atacó y, en teoría, no puede ser detenido una vez ha empezado a moverse. Calix lo mira con desprecio y exclama: «Mi padre considera adecuado otorgar sus mejores dones a todos menos a mí. Pero ahora tengo algo mejor». Y luego arroja lejos a Juggernaut con un solo movimiento de su mano. Luego lo vemos atravesando la ventana de un edificio y estrellándose contra el piso. Magik se apresura en ir a su auxilio y cuando lo encuentra, le pregunta cómo está. ¿Y cómo está? En shock, repitiendo: «Nadie detiene a Juggernaut». Mientras tanto, en la calle, Calix está rodeado de sus abuesos y una multitud de civiles que no sé de dónde salieron. Parece que no pudieron entrar en el centro de Fist, o salieron a ver qué pasaba afuera. Sea como sea, lo que ven es a Calix mirando hacia el cielo, abriendo los brazos y dirigiéndose a Cyttorak, a quien le dice: «¿Ves esto, padre?». Por su parte, Sira también está en shock. Está llorando. «No, Gradius, no puede ser. Él no puede morir». Y luego, mientras vemos como Shay, Randy y la tía May consiguen entrar en el centro de Fist, solo para verse sorprendidos por uno de los abuesos de la putrefacción de Calix, le advierte a Peter: «Oh mortal, todo acaba de ponerse mucho peor». Y terminamos con un mensaje que nos dice que esta historia continuará. La historia comienza en el apartamento de Felicia Hardy, o Black Cat. Ya pasaron 2 números, pero Peter sigue en su apartamento. Peter no comprende cómo una hija de Cyttorak podría estar llorando y comenta que es extraño ver a un vástago de Cyttorak llorar, y lo que sea que Sira vio la ha dejado conmocionada. Supongo que es algo malo, simplemente increíblemente horrible. Después de todo lo que me ha mostrado, no estoy seguro de querer saber qué es lo que alcanza a ese nivel. Y luego se dirige a ella y le dice: «Gracias por la charla, pero si hay algún lugar a donde debas ir». Pero ella le responde: «No yo, eres tú el que necesita ver esto». Luego lo sujeta por las ropas y, antes de que Peter pueda reaccionar, lo teletransporta al campo de batalla. Ahí vemos que los X-Men siguen luchando contra los abuesos de Calix. Peter se queda atónito al descubrir que Phil Coulson, la muerte, ha llegado para reclamar las almas de sus seres queridos. Coulson le dice: «Lo siento, Peter, se han ido». Peter exclama: «Randy, Shay, tía May y otra pobre alma que ni siquiera cometió el crimen de conocerme. Esto no es como se supone que debería ser. Vi sus muertes, las sentí. Eso no pasó así». Sira, quien está a su lado, se lo explica: «Lo que te mostré no era más que una posibilidad. Las cosas cambiaron». Peter, arrodillado junto a la tía May, le pregunta qué fue lo que cambió. Y Sira se lo responde: «Rechazaste el llamado de Cyttorak y rechazaste tu responsabilidad como el campeón de la Tierra». Luego de escuchar eso, Peter lo comprende. «Así que esto es mi culpa». Se sintió como si nada importara, pero sí importa. ¿Cómo podría olvidar eso? Cada muerte que experimenté durante la prueba de Sira dolió menos que el dolor que me carcome ahora. ¿Qué está mal conmigo? He estado lamentándome mientras hay vidas en juego. Realmente patético, Parker. Prefiero fallar antes que no hacer nada en absoluto.
Luego se dirige a Coulson y le dice: «Las cañas. Si te doy las cañas de Ragador que me quedan, ¿puedes traerlos de vuelta, Coulson?» Coulson le responde que él es nuevo en eso y que está seguro de que habrá consecuencias si hace algo así. Pero Peter no tiene ganas de escuchar excusas, así que le exige que los traiga de vuelta, preferiblemente sin que recuerden cómo murieron. Sira le advierte que, sin las cañas, si él muere de nuevo, cuando muera de nuevo, será permanente. Pero Peter le responde que ese es un riesgo que está dispuesto a correr, y le exige a Coulson que lo haga. Coulson finalmente accede y resucita a todos, uno por uno. La tía May, Randy, Shay y Ricardo empiezan a despertar. Spider-Man se siente culpable por lo que les pasó y piensa: «Lo siento por no haber estado aquí para ustedes. Lo siento por haber permitido que resultaran heridos». La tía May le pregunta qué sucedió, pero Peter simplemente le responde que no es seguro ahí afuera y les pide que entren al edificio de Fist. Ella le da las gracias y luego Peter se va, mientras piensa: «Una crisis manejada. A por la siguiente». Mientras se desplazan, le pregunta a Sira: «Ya que sigues aquí, ¿tienes alguna idea de cómo derrotar a estas cosas?» A lo que ella le responde: «No, hay algo en ellas que se siente corrompido, peligroso de una manera que no termino de entender. Esas cosas están controladas por Calix, pero no son realmente suyas». Spider-Man le recuerda que ya derrotó a Calix una vez y le pregunta si, dentro del pacto, se permiten las revanchas. Pero Sira añade: «Hay algo más en juego, me temo. Debemos encontrar a Calix y atacarlo directamente. Él es el conducto del poder que percibo». Luego Spider-Man le pregunta a Juggernaut si ha visto a un tipo con una mala actitud y una autoestima exagerada, refiriéndose a Calix, y Juggernaut le responde que él lo apartó como a una mosca, para luego preguntarle si de verdad cree que puede detenerlo. Spider-Man le responde que tal vez con un poco de ayuda de los X-Men. Luego, Juggernaut le indica el camino por el que se fue, y Spider-Man le da las gracias, añadiendo que le alegra no tener que preocuparse de que sea Juggernaut quien lo golpee esta vez. Luego vemos a Calix enfrentándose a los X-Men. Él sujeta a Cyclops por el cuello, mientras le dice que los terrícolas no saben cuándo rendirse. Cyclops lo ataca intentando zafarse de él, pero sus rayos ópticos no le hacen el menor daño. Spider-Man interviene y le dice: «Sí, esos X-Men son molestos, ¿verdad? Pero también son excelentes encargándose de los invitados no deseados. Mira, sé que la Tierra es increíble, pero necesitas encontrar otro lugar para vacacionar. Magic sugiere Júpiter. Psylocke le dice que escuchó que Saturno es agradable en esa época del año. Y Quentin se suma al pedido, diciéndole que solo elija otro planeta. Porque ya te has quedado más de lo bienvenido», agrega Spider-Man. Luego vemos a los X-Men y a Spider-Man lanzándose contra Calix. Pero Cyclops le advierte a Peter que lo han atacado con todo lo que tienen, sin éxito, y luego le pide que le diga que tiene algo bajo la manga. Spider-Man le responde: «Doctor Strange me enseñó un hechizo que he estado guardando justo para un momento como este. Lo atacaré con él. Ustedes sigan utilizando sus mejores ataques». Calix, al ver de regreso a Spider-Man, le da la bienvenida de vuelta, pero agrega que no puede decidirse si considera eso algo divertido o algo patético. Peter, mientras tanto, piensa: «La Infernal Spear of Ferical, la lanza infernal de Ferical. Strange me dijo que era un hechizo de último recurso, ya que no podré conjurar nada más por un tiempo después de esto. Pero esto parece ser un momento de todo o nada». Y luego de conjurarla y atacar a Calix con ella, agrega: «Strange me dijo que este hechizo diezmaría a cualquiera, incluso a un vástago de Cyttorak. Pero el resultado es inesperado. Calix no sufre ningún daño». Y le explica: «No has estado prestando atención.
Los vástagos son tus superiores y el Blight, la plaga, me hace su superior en todos los sentidos. Mientras tanto, los X-Men intentan otro ataque, pero sus ataques no tienen efecto. Peter nota que algo extraño está ocurriendo con Juggernaut y le pregunta qué sucede. Él le responde: esta energía es repugnante. Se siente como... ¡Cuidado! Ahí vemos como Calix invoca a más de sus abuesos que se abalanzan sobre los X-Men, mientras dice: inútil. Todo esto es inútil. Juggernaut se pregunta de dónde siguen saliendo esos malditos perros, pero Calix no le responde. En vez de eso, declara: esta pelea ha terminado. Ustedes aún no lo saben, pero lo sabrán. Su ciudad ya es mía. Es hora de que me marche hacia lugares más prometedores. Y luego utiliza su poder para hacer explotar a todos sus abuesos, aniquilándolos en el proceso. Spider-Man, al ver lo que ha hecho, comenta: acaba de hacer explotar a sus propios perros. ¿Quién hace eso? No creo que sea muy amante de los animales, responde Juggernaut. Luego vemos a Calix caminando por entre los demás X-Men, quienes están en el piso, tosiendo e intentando ponerse de pie otra vez. Antes de irse, les dice: buena suerte. Tal vez regrese una vez que haya reclamado el dominio de mi padre, si es que queda algo de su planeta. Luego vemos a los X-Men de nuevo de pie y con caras de pocos amigos. El primero en actuar es Cyclops, quien le dice a Juggernaut: «¡Hey, Marco! ¡Atrapa esto!» Y luego le dispara un potente rayo óptico que lo hace retroceder. Spider-Man no puede creer que se estén atacando entre ellos e intenta entender qué está ocurriendo, pero Juggernaut se lanza a la pelea. Sira, quien ha entendido lo que está pasando, le dice a Spider-Man que deben salir de allí de inmediato y lo transporta a un espacio entre dimensiones. Peter le pregunta dónde están y ella se lo dice: «Estamos en un lugar entre tu mundo y el mío. No podemos ayudar a tus amigos así». Spider-Man le pregunta qué quiere decir y ella se lo cuenta. «Tus amigos, ellos, ahora le pertenecen a la plaga. Y esto está ocurriendo en toda la ciudad. La gente ha comenzado a destruir aquello que más aprecia, la podredumbre del alma. Así es como lo he escuchado llamar. Es la firma de la plaga». Mientras tanto, vemos cómo la pelea entre los X-Men continúa. También vemos cómo lo mismo pasa en otros lugares, cómo las parejas se enfrentan, cómo los dueños se enfurecen con sus mascotas, cómo los mismos X-Men pierden la cordura. Como se nos explicó antes, la podredumbre del alma hace que las personas quieran destruir lo que más aman. Y Sira le da más información a Spider-Man. La estructura de tu mundo se está desmoronando. Calix lo ha envenenado. Debemos detenerlo, y para hacerlo, debemos ir al Crimson Cosmos antes de que Calix pueda absorber a los vástagos restantes como hizo con Gradius. Nada importa ahora excepto detener a Calix antes de que gane más poder. Peter finalmente lo entiende. La podredumbre del alma. Esto es lo que aterraba a Strange. Luego le pregunta a Sira: ¿por qué de repente te importa la Tierra? ¿No deberías estar, no sé, celebrando? A lo que ella le responde: hay algo valioso aquí. Aún hay mucho que no entiendo sobre los humanos, pero quiero hacerlo. Spider-Man comprende la situación. Necesito su ayuda. No pude detener a Calix ni siquiera con los X-Men. Y parece que él es la clave para detener esto. Tal vez un poco de poder divino sea exactamente lo que necesito. Y luego le pregunta qué pasa con Juggernaut. Sira le da la respuesta: no se ve afectado porque él es la presencia de mi padre en la Tierra. Puede que aún sobreviva. Además, si fallamos, la existencia tal como la conocemos terminará. Así que su sufrimiento será breve. Luego vemos a ambos que se alejan del lugar
y se preparan para cruzar un portal. Spider-Man le dice a Sira que no puede decir si lo que ha dicho es una broma o si está hablando en serio. Pero comprende que ella no estaba bromeando cuando llega al otro lado, ya que, como él mismo lo dice, eso parece una zona de guerra. Y vemos el cuerpo inerte de otro de los vástagos. Sira se lamenta. «No, Sirius, hermana». Spider-Man le da su más sentido pésame, pero ahí comprendemos que la cosa es más grave de lo que parecía, ya que cuando Sira voltea la cabeza hacia el lugar donde está sentado Cyttorak, ve que todos sus demás hermanos también han sido víctimas del ataque de Calix y sus cuerpos están desparramados por el piso. Por lo que Sira exclama: «Todos ellos, toda mi familia, muertos. Calix hizo esto. Mi hermano hizo esto». Y luego se dirige volando hacia Cyttorak, quien no se ha movido para nada, y le dice: «Padre, ¿cómo pudiste permitir esto?». Y luego se dirige a Spider-Man y comenta: «¿Por qué mi padre no lucha? Él es un guerrero. Este es su dominio». Spider-Man no le responde nada. Él mismo no entiende exactamente qué está pasando y piensa que la magia sigue sintiéndose extraña y alienígena, incluso después de todo ese asunto del campeón en el que se vio envuelto. Pero, a pesar de eso, cree que Cyttorak podría haber puesto más resistencia. Sin embargo, la que se decide a actuar es Sira, quien, asimismo Goku convirtiéndose en Super Saiyajin, se llena de valor y de energías renovadas y declara: «Si mi padre no luchará, yo lo haré», para luego decirle a Spider-Man: «Intenta despertar a mi padre mientras yo encuentro a Calix». Luego se aleja del lugar mientras grita: «Hermano, ¿dónde te escondes? Vine a detenerte». Pero se ve sorprendida por algo. Algo terrible está por ocurrir. Luego vemos a Spider-Man enfrente de Cyttorak, gritándole: «Hey, ¿puedes oírme? Realmente necesitamos que despiertes y hagas entrar en razón a tu hijo». Pero es interrumpido por unos ruidos raros, como de grietas abriéndose en la pared, o más bien, en la realidad. Y luego, mientras vemos como un ente enorme, más enorme que Cyttorak, aparece sobre ellos, saliendo de esa especie de grieta dimensional, Peter piensa: «He sentido miedo antes, pero el terror que siento ahora hace que cada otro momento parezca insignificante en comparación. Esto es el Blight, la plaga que Strange temía. ¿Cómo podemos luchar contra algo tan masivo, algo tan poderoso?». De repente, Calix aparece por detrás de él, lo toma por el cuello y le dice: «No lo harás. Comprende esto con tu último aliento. Mi triunfo será completo». Y luego, snap, le tuerce el cuello, ante la mirada atónita de Sira. Y luego, simplemente lo suelta mientras esgrime una sonrisa. Calix, el que parecía el más débil de todos los vástagos de Cyttorak, logró matar a Spider-Man con sus propias manos. Y Peter cae al piso, con sus ojos cerrados, y con su mano aún abierta, como si quisiera sujetarse a algo. Y Sira, quizá por instinto, extiende su mano también. Pero luego vemos que tiene ambas manos extendidas y que se arrodilla junto al cuerpo inerte de Spider-Man. Pero ellos no están solos. También está Phil Coulson, la muerte, quien solo comenta: «Hiciste lo mejor que pudiste, chico. Es hora de irnos». Y se nos muestra un mensaje que nos dice que esta historia continuará. La historia comienza con el enfrentamiento entre Juggernaut y los demás X-Men, quienes han sido infectados por The Blight, o la plaga. Mientras Juggernaut se enfrenta a ellos, piensa: ¿alguna vez has visto a alguien que obviamente ya no está para algo, pero que tiene que mantenerse haciéndolo, porque sin eso no es nada? Como una estrella de rock de 80 años,
con pantalones de cuero, pavoneándose en un escenario cuando debería estar tocando en un asilo de ancianos. Así es como me siento hoy. Yo soy el Juggernaut. Y por favor, no se confundan. El nombre del video está bien. Spider-Man sale por ahí, en alguna página. Pero los X-Men ya vienen pronto al MCU, al UCM, así que aquí son los invitados estrella. Y el equipo está formado por Temper, quien puede generar intenso frío y calor; Magik, una teletransportadora, hechicera y portadora de la Soul Sword; Cyclops o Cíclope, el líder de los X-Men desde antes de que pudiera conducir, y tiene poderosos rayos ópticos; Juggernaut, el avatar imparable del demonio dios Cyttorak; Kid Omega, un telépata y telequinético de nivel Omega; y Psylocke, una artista marcial psíquica. Ellos son los X-Men, los mayores campeones de los mutantes, y todos están infectados por The Blight o la plaga. Y vemos a Cyclops disparándole en la cabeza a Juggernaut con sus rayos ópticos, mientras le dice: «Parece que eres resistente al toque liberador de la plaga, lo que te deja con dos opciones. Únete a nosotros de todos modos, mata, castiga o ayúdanos a asimilar a cualquiera que no sea uno de nosotros, o apártate. Espera, mentí. Hay una tercera opción: morir». Pero Juggernaut, a quien el ataque de Cyclops no le hace ni cosquillas, le responde: «¿Qué tal ninguna de las anteriores? Soy Juggernaut Summers. Yo hago amenazas, no las recibo». Temper aparece detrás de él y le aclara que ellos saben quién es. Ellos solo están poseídos, no se han vuelto estúpidos. Juggernaut siente que Temper está tratando de derretir el asfalto del suelo para luego congelarlo y así atraparle los pies. Pero él no se deja atrapar por ella y le grita: «¿No lo están, acaso? ¿Has olvidado la frase? No hay nada que pueda detener a Juggernaut. Y en ningún lugar se menciona que el asfalto congelado es una opción». Mientras saca uno de sus pies a medio congelar y lo usa para golpear el piso, con un fuerte pisotón, arrojando a Psylocke y a Cyclops lejos debido a la onda de choque. Pero él entiende que esto recién empieza, y mientras ve a Magik lanzándose sobre él, piensa: «Pero todo eso es solo parte de su plan». La Soul Sword de Magik interrumpe la magia, hechizos, seres vivos, lo que sea, permanentemente en la mayoría de los casos. No estoy seguro de qué me haría si consigue atravesarme con ella, y no tengo prisa por averiguarlo. Así que la coge en el aire con ambas manos, como si fuera una mosca en pleno vuelo, y luego les dice a todos: «¿Esperan que me orinen los pantalones de miedo porque la plaga los volvió malvados? Ustedes son nuevos en esto, y yo soy un maldito supervillano». Luego se enfrenta a Quentin Quire, Kid Omega, quien está levitando en el aire, y le dice: «Por favor, ¿eres un ladrón? Eso me hace bostezar. Yo ya era un terrorista mutante cuando estaba en la escuela primaria». Mientras utiliza sus poderes telequinéticos para hacer que los automóviles y motocicletas cercanos se estrellen contra él, aprisionándolo en una especie de esfera de metal. Parece que este movimiento lo aprendió de Magneto. Juggernaut le dice: «¿Crees que esto me detendrá? Nada puede». «Detener a Juggernaut, lo sabemos», completa la frase Cyclops. «Pero estabas quieto cuando Kid Omega te inmovilizó. Así que si nunca te pusiste en marcha, al menos podrás ser ralentizado». Luego se dirige a los demás: «Equipo, su casco protege su único punto vulnerable, su mente. Quítenselo». Kid Omega comenta que, ahora que está quieto, eso no le tomará más que un segundo, y pregunta si últimamente lo han escuchado mencionar cuánto detesta la magia. Pero cuando consigue quitarle el casco a Juggernaut, se da con la sorpresa de que debajo de él, tiene otro casco.
Así que le pregunta qué tiene debajo de eso. ¿Acaso un monito de mago? Juggernaut solo le responde que ese no es su primer rodeo, pero Psylocke se aparece delante de él y le dice que igual no importa, ya que eso es todo lo cerca que necesita estar de él su cuchillo psíquico, mientras le atraviesa la cabeza con él. Luego vemos a Juggernaut flotando en la oscuridad, pero comprendemos que no es él, es en su forma física, sino su psique, la cual ha sido afectada por el cuchillo psíquico de Psylocke. Mientras lo hace, él piensa: yo mismo me lo busqué. Pasar el tiempo con héroes me está ablandando. Ella desconectó mi cerebro. Estoy en coma. ¿Dónde demonios estoy?, se pregunta. Nos movemos al Crimson Cosmos, el dominio de Cyttorak, y vemos a Juggernaut aparecer delante de él. Allí es cuando entiende a dónde ha ido a parar y exclama: ¡oh, genial! ¿Es demasiado tarde para elegir el coma? Sí, conozco esa mirada. Estás decepcionado de mí, ¿verdad? Déjame adivinar por qué. Tú me hiciste tu avatar por una razón: para infundir miedo en todos los que me encuentren, en nombre del gran y poderoso Cyttorak. Pero últimamente me la paso jugando a ser héroe, y eso no está en la descripción del trabajo. Así que cuando hago cosas buenas, me debilito, y nadie te teme lo que te enfurece. ¿Es ese tu plan? ¿Tu gran idea es que mate a los X-Men? ¿Demostrar lo fuerte que soy? ¿Mostrarle a tu viejo enemigo, la plaga, que hablas en serio? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Me quitarás mi poder? ¿O lo reducirás de nuevo? Bueno, tienes razón en algo. Si no soy Juggernaut, no soy gran cosa. Pero que te den por él. Todo este desastre es por tu culpa. ¿No es tu trabajo mantener a la plaga bajo control? ¿Ha conseguido algo, aunque sea una vez, tu manera de hacer las cosas? Tu avatar debería ser algo imparable, pero los X-Men me han derrotado una y otra vez, porque tenían amigos, como los Cuatro Fantásticos, y yo era como tú, grande, estúpido e inútil. ¿Sabes cuándo fue la única vez que algo que hice importó? Cuando tenía amigos. Así que no voy a matarlos solo porque tú lo dices. No, cuando parece que tú eres la razón por la que todos estamos en esta situación. Ahora, o me envías de vuelta y me dejas manejar las cosas a mi manera, o levantas tu enorme trasero rojo y limpias tu propio maldito desastre. Y lo que sucede después es algo completamente inesperado. Cyttorak mueve una mano y arroja a Juggernaut de vuelta por donde vino. Y una vez de regreso en su cuerpo, destruye su prisión metálica con facilidad, simplemente estirando los brazos, haciendo que Psylocke salga disparada por el impacto. Luego junta las manos violentamente, alejando a Quentin del lugar gracias a la onda sónica que se genera por el choque, mientras les dice que ese fue un buen intento y que cree que hasta podría funcionar la mayoría de las veces, pero no ese día. Luego, con otro fuerte pisotón, envía a Temper volando por los cielos mientras comenta: estoy en el lugar que los tipos como Doctor Strange llaman mi lugar de poder. Espera, lo dije al revés. Mi lugar de poder vino hacia mí. Cyclops se planta enfrente y le dice: has tomado tu decisión, Marco. Ya no me contendré. Pero Juggernaut le responde: genial, porque soy consciente de que es un cliché y sé que lo digo bastante seguido, pero hoy es especialmente cierto. Y mientras se lanza contra él como si fuera una locomotora a toda velocidad, arrasando con todo a su paso, le grita: nada detiene a Juggernaut. Nos movemos a Alaska, a la base de los X-Men, y escuchamos a Juggernaut llamando por su intercomunicador.
Dentro de la base están Beast y Magneto. A quienes no están siguiendo la serie de X-Men, quizá les sorprenda ver a Magneto en una silla de ruedas. El pobre está enfermo. Verdad, es un cómic de Spider-Man. No hablaré mucho de los X-Men, pero pueden encontrar muchas de las series de los mutantes, casi todas, en el canal. Beast le responde a Juggernaut y le dice que tanto él como Magneto pueden oírlo. Así que Juggernaut les dice lo que necesita. Oigan, necesito que investiguen algo llamado The Blight para mí. Es magia y no proviene de esta dimensión. Infecta a las personas y pudre sus almas, haciéndolas volverse contra sus seres queridos. Me interesa saber cómo curar a alguien que lo tenga. Beast le responde que se pondrán en ello de inmediato y le pregunta cuántos de sus compañeros están infectados. Juggernaut les responde que todos. Magneto le pregunta si pueden estar seguros de que él es inmune, a lo que Juggernaut le responde: sí, estoy bien. La protección de Cyttorak es todo lo que necesito, y nada va a superarla, al menos por ahora. Cambio y fuera. En eso aparece Magik de improviso, portando su espada mágica, y se arroja sobre Juggernaut, mientras le dice: tienes razón sobre la protección de Cyttorak. Quitémosla. Y le atraviesa la espalda con ella. Recordemos que esta espada puede contrarrestar la magia, como el mismo Juggernaut lo dijo páginas atrás. Él, sorprendido, solo puede gritar de dolor. Por su parte, Magik, quien está trepada sobre su espalda, comenta que eso le parece fascinante. Juggernaut debería estar sin poderes o en una agonía tal que no pueda ni siquiera moverse, pero aún así se resiste. Porque yo soy Jagger, empieza a decir Juggernaut, pero Magik lo manda a callar la boca, incrustándole la espada más hondo dentro de su cuerpo. Luego vemos a Juggernaut de rodillas, con las manos en el piso, sin poder moverse. Él intenta levantarse, pero es inútil. La Soul Sword de Illyana lo tiene dominado. Así que no le queda de otra que comunicarse con Cyttorak, a quien le dice: ¿puedes oírme, Cyttorak? No me voy a rendir. Dame todo el poder que puedas, o no lo hagas. Da igual, seguiré peleando, pero no los mataré. Mientras lo vemos rodeado de los demás X-Men. Poco a poco Juggernaut va recuperando sus fuerzas y se va levantando. Y aunque los X-Men lo siguen atacando, él resiste. Todo ante la atenta mirada de Cyttorak, quien escucha cómo su avatar en la Tierra le dice: tú podrás ver enemigos aquí, pero todo lo que yo veo son personas que no se dieron por vencidas conmigo cuando tenían todas las razones para hacerlo. Así que yo estaría loco si me permitiese rendirme con ellos. ¿Quieres quitarme mis poderes? Adelante. Caeré como Caín Marko. Caeré luchando por mis amigos. Y luego vemos a Juggernaut, herido, debilitado y superado en número, enfrentándose a los X-Men él solo. Y se nos cuenta que, aunque Cyttorak guardó silencio sobre lo que pensó en ese momento, los cronistas del Crimson Cosmos registraron que no retiró su poder de Caín Marko ese día, y que los estudiosos aún debaten si esto se debió a que Marko se ganó el respeto de Cyttorak, o porque en la sala del trono de Cyttorak, hacerlo, quitarle sus poderes, no tendría consecuencia alguna, ya que a los pies de Cyttorak yacían la mayoría de sus descendientes, muertos a manos de su otro vástago, Calix, quien había traído The Blight, la plaga, a su hogar. Y junto a ellos estaban los restos mortales de Spider-Man, el campeón de la Tierra, quien había usado la última de las místicas cañas de Ragador y ya no tenía forma de resucitar. ¿Ven que les había dicho que aparecía Spider-Man? Mientras tanto, más allá del Crimson Palace, del Palacio Carmesí, el enemigo eterno de Cyttorak,
tras haber roto la barrera que lo contenía durante tanto tiempo, extendía sus hambrientos tentáculos hacia la tierra. The Blight dominaba sobre todo. Y mientras vemos el cuerpo inerte de Spider-Man tirado en el piso, con Sira llorando por su muerte, y con Phil Coulson, la muerte, solo observando, sin hacer nada, nos enteramos de que esto estaba escrito en el libro de los Vishanti, y un mensaje nos indica que esta historia continuará. La historia comienza con una imagen de Juggernaut enfrentándose a los X-Men, quienes han sido poseídos por The Blight, la plaga, de Calix, uno de los vástagos de Cyttorak. Él coge a Quentin por las ropas con una mano y aplasta a Cyclops con la otra, mientras que aguanta el ataque de fuego y hielo de Temper, así como las espadas de tanto Psylocke como Magik. Mientras les grita a los X-Men que salgan de su trance, escuchamos la voz de Sira, quien piensa: mi padre es aficionado a los juegos. Esto debería sorprender a cualquiera que conozca a Cyttorak el Inamovible, maestro del despiadado Crimson Cosmos, el Cosmos Carmesí, y patrón del imparable Juggernaut. Tal vez así es como encuentra placer en una existencia interminable e inevitable. Ciertamente, él no encuentra eso en sus hijos. Sin embargo, hoy los juegos de mi padre han tomado un giro inesperado, y los ciudadanos de la Tierra serán las primeras víctimas de su locura. Como si fuesen juguetes rotos, todos ellos, abandonados por un dios, y dejados ahí para que se marchiten y se pudran hasta en lo más profundo de sus almas, por obra de una plaga insaciable. Ahí se nos muestra con más detalle esta posesión de la que nos habla Sira. Las manchas blancas y negras que aparecen en los cuerpos de los X-Men es la prueba. Su estúpido e irracional comportamiento es la consecuencia. Y el origen de todo esto se ve en esa gigantesca mano que cubre todo el cielo, conectada a un ser aún más gigantesco, a quien se ve allí arriba como si fuese Dios. Pero este no es Dios, es la plaga. Y Sira continúa con sus pensamientos. El necio juego de mi padre termina en pérdida, y eso es inevitable. Más allá, vemos a Calix, poseído por la plaga, pero de una manera diferente, ya que ésta no ha hecho que él actúe como un loco poseído, sino que mantenga su cordura, o al menos su lucidez. Y lo vemos dirigiéndose a su hermana Sira, quien está de rodillas junto al cuerpo inerte de Spider-Man. Él le dice: eres demasiado cambiante, hermana. Finges no preocuparte por nada, y aún así acudiste en ayuda de este miserable humano. Odias a nuestro padre, pero cuando finalmente actúe en contra de él, tomas las armas contra mí. He roto el pacto mal concebido de Cyttorak, te he liberado, y aún así, tus ojos solo reflejan desprecio. No sé si matarte o casarme contigo. Luego vemos a Sira sujetando la mano de Calix, como para evitar que se le acerque más, y respondiéndole: esto ha ido demasiado lejos, Calix. La plaga nunca debió haber llegado a este reino. La plaga es un poder que nos fue negado, le responde Calix, para que permaneciéramos sometidos bajo su sombra. Él, Cyttorak, tenía miedo de lo que nosotros, de lo que yo, podría hacer con esto. Pero no más. Y luego, mientras se aleja de ella, agrega: hablaré con nuestro padre directamente, y lo haré con un vigor extremo. Tienes hasta que lo mate para unirte a mí. Después de eso, no puedo garantizar tu seguridad. Luego de que se va, Sira se dice a sí misma: él tiene razón en una cosa. Soy cambiante, una desconocida, incluso para mí misma. Pero una voz la interrumpe y le dice: no quisiera ser grosero, pero es un poco tarde para que descubras tu capacidad de preocuparte por la gente, Sira, descendiente de Cyttorak. Tarde para Spider-Man al menos. Y vemos que quien ha dicho esto es Phil Coulson, la muerte, quien luego agrega: así que, si me disculpas, tengo que ponerme a trabajar. Gracias a tu hermano,
Estoy a punto de volverme muy ocupado. Sira le responde: Honorable avatar de la muerte, yo sé que debes continuar con tu lúgubre labor, pero esto está completamente mal. Nos movemos al salón del trono de Cyttorak y vemos a Calix lanzándose sobre él, atacándolo repetidamente, mientras le grita: ¿Me ves ahora, padre? Mientras eso pasa, Sira continúa con su divagación. Cyttorak es el más poderoso de la quinta esencia. Incluso si Strange dice la verdad y Cyttorak no conocía la plaga, mi padre no se rinde ante nadie ni ante nada. ¿Por qué no lucha contra mi hermano? ¿Eso es lo que realmente quieres saber, Sira?, le pregunta Coulson. ¿O hay algo más que te preocupa? Mientras vemos otra de las atrocidades que ha cometido Calix. Después de matar a sus hermanos y cercenar partes de su cuerpo, los dejó colgando en una especie de alambrado de púas, como si fueran parte de una exhibición macabra. Volvemos al mundo terrenal, donde vemos que, a las afueras de Feast, el caos continúa. Shay está junto a Randy y la tía May, discutiendo si realmente ellos estuvieron muertos hasta hace unos momentos. La tía May le dice a Shay que Peter estaba por ahí, pero Shay le responde que no sabe dónde está él y que lo siente mucho, pero que tienen que concentrarse en salvar sus vidas. Sin embargo, se ven interrumpidos por una lamentable escena. Una pareja de esposos y su pequeño hijo. Parece que los padres han sucumbido a la plaga e intentan acabar con el pequeño. Recuerden, la plaga hace que quieras lastimar a lo que más amas. La tía May intenta detenerlos, pero antes de que pueda llegar hasta donde ellos, un rayo de luz cae del cielo e impacta en la familia en problemas. Inmediatamente, los padres salen de su trance, preguntándose a sí mismos por qué querían hacerle daño a su hijo. Y escuchamos una voz que dice: «Triunfos triviales y temporales son todo lo que queda aquí. Esto es algo estúpido, Strange». Ahí vemos que quien ha dicho eso es Doctor Doom, a quien vemos volando por los aires junto con Doctor Strange en su forma astral, quien le responde: «No es demasiado tarde, Víctor. Ve con Cyttorak y convéncelo de restaurar el cofre. Detén la plaga de una vez por todas». Doom le contesta: «Sabes que estamos más allá de eso. Debiste haber dejado borrar esta ciudad de la faz de la tierra cuando el vástago aún era vulnerable. Debiste aceptar el pacto tú mismo», le recrimina Strange. «Condenaste a este planeta, este universo, porque no estabas dispuesto a sufrir». «Vigila tu lengua», le advierte Doom, pero Strange no se detiene y, mientras lo sujeta por las ropas, le grita: «Eras el hechicero supremo cuando la plaga llegó a este reino. El fracaso es solo tuyo». Sin embargo, Doom se deshace de él con un solo rayo de energía, derribándolo contra el piso, mientras le dice: «No cuestiones a tu superior, Strange». Por otro lado, continuamos con la explicación que Coulson le está dando a Sira. Hasta hace poco, tu mundo seguía su curso esperado. Cyttorak se sentaba en su trono, inamovible, y tu hermano codiciaba un poder que nunca obtendría. Ahí vemos más imágenes de Calix atacando a Cyttorak, quien permanece imperturbable, inamovible. Y Coulson continúa: «El pacto, juego o no, comenzó como lo había hecho muchas veces antes, y a ti no te importó nada de eso, hasta que empezó a importarte. Eso pasó cuando Spider-Man soportó las muertes que le mostré», le responde Sira. Pero Coulson la corrige: «Te equivocas. Estás muy cerca, Sira, pero no estás en lo correcto. Él las sintió. Él las llevó consigo, pero no las muertes». «¡Las vidas!», exclama finalmente ella, mientras los vemos a ambos junto al cuerpo inerte de Spider-Man. Y mientras vemos una imagen más de Cyttorak, Coulson agrega: «Tú y tu padre son esencialmente inmortales. Ambos ven la curvatura del horizonte del tiempo.
Desde ese punto de vista distante, es fácil creer que nada importa. Hasta que un día, un jugador insignificante entra en el juego y tu perspectiva cambia. Tus ojos caen del horizonte infinito y aterrizan por completo en el ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? La respuesta a la interrogante va tomando forma poco a poco, mientras vemos cómo el rostro de Cyttorak va cambiando de expresión ante los incesantes ataques de Calix. Así que Sira ensaya una explicación. Cyttorak no es inamovible. ¿Está él paralizado por la pérdida? Pero él no puede sentir pérdida, a menos que... Bien hecho, niña. Sabía que darías con la respuesta, le responde Coulson, mientras vemos a Sira derramando una lágrima. Y luego, mientras vemos diferentes imágenes de diversos temas, vemos a Calix imponente, invocando todo el poder de la plaga, mientras que Cyttorak refleja horror en su rostro. Vemos imágenes de Juggernaut, de la tía May, de Randy y de Shay, y de Doctor Strange. Coulson continúa. No puedes sentir pérdida a menos que haya sentido amor. Amor por un amigo, amor por un padre, amor por un héroe, que sabe que cada una de las diminutas luces que iluminan la infinita oscuridad del cosmos, incluso por un solo latido, es frágil y única y hermosa, por lo que merece ser protegida. Eso es lo que siente tu padre. Eso es lo que tú también estás sintiendo, Sira. El amor por la vida es el único significado que se puede encontrar en un universo sin sentido. El peso de ello es insoportable para algunos, para otros. ¿Y para él? Pregunta Sira, mientras vemos una imagen del cuerpo inerte de Spider-Man. Y Coulson le responde: Spider-Man está muerto, Sira, y el cuidado de la vida es un trabajo para los vivos. Vida, menciona Sira, y luego coge a Coulson por las ropas y le grita: quiero hacer un trato. La muerte no puede negociarse, empieza a responderle Coulson, pero Sira lo interrumpe, diciéndole, mientras lo mira directamente a los ojos: pero puede ser postergada, con cañas, con magia, con un intercambio. El poder y la inmortalidad de un descendiente de Cyttorak para restaurar un espíritu humano indomable. Coulson se queda pensando y luego, mientras observa el cuerpo de Peter, le responde: el uso de las cañas por parte de Strange fue poco ortodoxo, pero había precedentes en el pacto con Ragador. Fue, básicamente, un gran vete a la M de un dios a otro. Pero esto... ¿Puedes hacerlo?, le pregunta Sira. ¿Puedes tú?, le contesta Coulson. Esto no es un simple intercambio, es un sacrificio, agrega luego, con sus ojos brillando con intensidad. Creo que es la primera vez que vemos a Coulson en su nuevo rol, haciendo algo más que simplemente llevar a las almas de los muertos a su destino final. Pareciera que le agrada la idea de quedarse con la vida de alguien inmortal. Como que ya le cogió el gusto, ¿no? Sira se queda en silencio. Obviamente, no es una decisión fácil de tomar. Pero al ver a su padre sufriendo los ataques de Calix y recordando a Spider-Man, se coge las manos, agacha la cabeza y le dice a Coulson: hazlo, si es posible, segador de vida, antes de que la última hija de Cyttorak sea convertida en una cobarde. Ahí vemos a Coulson escribiendo algo en su en su carpeta de apuntes, mientras exclama: bien, esto podría doler un poco. Y ahora los ojos de Coulson han pasado de estar blancos a tener calaveras como pupilas. Las mismas calaveras que se ven en el fondo de la imagen. Y lo que escribe es: nombre, Peter Benjamin Parker. Causa de vida, la transferencia voluntaria de la esencia carmesí de Sira, descendiente del dios Cyttorak, a la forma mortal del sujeto. Inmortalidad intercambiada por los días restantes de una vida mortal. El universo grita: esto no es el orden natural de las cosas.
Generalmente, el universo tendría razón, pero soy nuevo en el trabajo. Y seguramente se me permite un error en nombre del amor. No el de Sira por Peter, ni el mío por él tampoco, sino el amor de Spider-Man por nosotros, por todos nosotros. Y vemos como dos rayos de energía son disparados de manera simultánea. Uno cae sobre la cabeza de Sira y supuestamente le quitará la vida, y el otro cae sobre el pecho de Spider-Man para devolvérsela. Sin embargo, el desenlace no es inmediato. Aún hay tiempo para un poco de drama. Y vemos al espíritu de Peter Parker decirle a Sira: ¿Sira? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? A lo que ella le responde: aprendí a preocuparme por las cosas, y todo por tu culpa. Peter Parker, en su forma espiritual, le dice: no sé qué decir. Gracias, no parece suficiente. Mientras va recobrando su aspecto humano y mortal. Sira, mientras le toma la mano y se la cierra, le contesta: no lo es. Así que no digas nada. En su lugar, simplemente conviértete. Conviértete en lo que debes ser para defender aquello que amas tan profundamente contra la locura de mi familia. Y luego le suelta la mano, dando inicio a la transformación de Peter Parker en Spider-Man. Volvemos con Calix y Cyttorak. Calix detiene un momento sus ataques y le dice: bienvenido a la nueva era, padre. Una era de cambio, de podredumbre, de Calix, el conquistador de Cyttorak. Luego, mientras vemos cómo poco a poco Peter se va transformando, escuchamos lo último que le dijo Sira antes de morir: conviértete en un arma y deja atrás el papel de peón. Conviértete en la fuerza encarnada. Conviértete en algo imparable. Y luego vemos cómo Calix se lanza sobre Cyttorak para asestarle el golpe definitivo, gritándole que ve en lo que se ha convertido. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Y muere! Pero en eso se detiene, ya que ha sentido la presencia de Spider-Man detrás de él. Así que se voltea a mirar, preguntándose qué es lo que se atreve a enfrentarlo. Y escuchamos la última frase de Sira, diciéndole a Peter: conviértete en Juggernaut. Y sí, este no es el Spider-Man místico en quien Doctor Doom convirtió a Peter. Este es Spider-Man, o Juggerman, o como sea que lo llamen. Pero se ve genial ver a este Peter Parker con el traje de Spider-Man y el cuerpo de Juggernaut, además del casco, corriendo enfurecido en dirección a Calix, abriendo un hueco en la tierra con cada paso que da. Me muero de ganas por ver en el próximo número, como dice su clásico: nada detiene a Juggernaut. Ah, me olvidaba, descansa en paz, Sira. Espero verte pronto en otro número. La historia comienza con Spider-Naut, esa versión de Spider-Man convertida en Juggernaut, quien le lanza un brutal puñetazo a Calix, quebrando sus defensas. Mientras lo hace, en su mente, Peter recuerda el momento que lo cambió todo. El día que una picadura de araña alteró el curso de su vida, él entendió lo que significaba sentirse fuerte. Pero esta es la primera vez que se siente imparable. Y parece que la jaggernización también le quitó lo gracioso, porque todos esperábamos que diga la clásica frase: nada detiene a Spider-Naut, pero naranjas. Por el contrario, agrega que el sentirse imparable es embriagador. No recuerdo si Peter llevó a Calix al espacio, pero en estas 2 primeras páginas los vemos peleando allí. Y el puñetazo de Spider-Naut envía a Calix de regreso a la Tierra como una gigantesca ráfaga de energía roja que atraviesa la atmósfera y los cielos hasta impactar contra la Tierra. Y Peter continúa con sus pensamientos. Él se siente imparable, pero sabe que eso es una mentira. Existen muchas cosas que pueden detener al Spider-Naut. El dolor de la pérdida, la sensación de que la vida no tiene sentido. Y vemos en las calles
a más de los ciudadanos de Nueva York, infectados por la plaga, que son liberados de su influencia gracias a la onda expansiva, regresando a la normalidad. Peter agrega que hay algo más que puede detener a Juggernaut, y eso es el miedo de la vieja escuela, el que paraliza, el que marca. Él lo sabe porque lo ha vivido, porque en algún momento esas fuerzas lo detuvieron, porque se rindió. Así que jamás volverá a hacer eso de nuevo. Y mientras el miedo se extiende, una figura imponente aparece entre la desolación. Doctor Doom, el hechicero supremo, por fin ha vuelto, y a su lado tiene a Doctor Strange en su forma astral, a quien le pregunta qué es lo que ha hecho Spider-Man. Pero Strange no le responde nada. Más abajo, a nivel del suelo, vemos el cráter donde Calix ha impactado, parcialmente sumergido en un charco verdoso, con la plaga saliendo de su cuerpo. Con dificultad, logra incorporarse, tosiendo mientras trata de hablar, y menciona el nombre de Sira, su hermana, sin entender lo que acaba de suceder. Nos movemos de regreso con los X-Men. Spider-Naut aparece entre ellos y se dirige a Juggernaut. Peter le agradece a Kaine por haber protegido la zona, mientras lo felicita, ya que ese asunto del héroe le sienta bien. Juggernaut responde que solo es un tipo intentando ser mejor, y luego le dice en su cara que se le ve ridículo. Peter, quien todo el tiempo para molesto, le responde que no le importa, porque se siente genial, y le pregunta cómo está el equipo. Kaine le asegura que están mejor. Con esa entrada suya, él expulsó de inmediato toda la podredumbre que quedaba. Entre los escombros vemos a Illyana con su espada clavada en el suelo. Ella se dirige a Juggernaut y le dice que lo hirió. Él le resta importancia, asegurando que apenas fue un rasguño y que no debe sentirse mal por eso. Pero Magik sonríe y mientras le toca el hombro, le responde que no se siente mal. Solo quería dejar en claro que logró darle un buen golpe y que, corrompida o no, igual cuenta. Luego se voltea hacia Spider-Naut y le dice que se le ve bien. Sin embargo, Peter no pierde el foco y les recuerda a ambos que aún no han terminado. Nada de eso habrá servido si no le dan al hijo del jefe de Juggernaut una buena lección sobre cómo comportarse. Y vemos a Calix elevándose en el aire de nuevo, con actitud desafiante. De su cuerpo emanan rayos oscuros. La plaga no lo ha dejado. A sus pies tiene a más de sus sabuesos, listos para lanzarse al ataque. Mientras tanto, Spider-Naut y Juggernaut se preparan para el siguiente asalto. Peter le dice a Juggernaut que, por primera vez, entiende por completo lo que él siente en cada célula de su cuerpo. Kaine agrega que es una sensación genial. Y luego, mientras lo coge por la cintura, le pregunta si ha oído hablar del Fastball Special, agregando que es algo de los X-Men. Luego vemos a Spider-Naut surcando el cielo como un proyectil humano, listo para impactar. Mientras avanza, grita el nombre de Calix. La batalla detrás de él continúa. Los sabuesos carmesí, con sus fauces abiertas y garras filosas, cargan contra los X-Men. Juggernaut los enfrenta de frente, abriéndose paso a golpes, seguido por los otros héroes. Mientras tanto, Peter reflexiona en medio de la acción. Él ha recibido una segunda oportunidad para demostrar con hechos lo que siempre ha defendido con palabras, para pelear contra la corrupción que busca consumir el alma de cada ser en la Tierra, y tal vez de la dimensión entera. Y describe la sensación como gritar en medio de un huracán. Pero no le importa. Esta vez no está solo. Nadie ahí se irá sin pelear hasta el final. Temper intenta bloquear el camino de Calix con una barrera de hielo, pero Calix la destruye con facilidad. Esta actitud de Calix le hace pensar a Peter que él está asustado y le pide a Juggernaut que lo lance de nuevo. Pero Juggernaut le dice que no. Peter logró expulsar la podredumbre del alma de todos ellos, así que ahora tienen una oportunidad. Pero solo si les permite a ellos encargarse del trabajo sencillo. Peter le responde que Calix no tiene nada de sencillo, ya que si desata más de esa corrupción,
pero Juggernaut lo interrumpe y le dice que él sabe lo que Calix puede hacer. Él podrá ser lento, pero no es estúpido. Y luego le señala el cielo. Su verdadera pelea está allá arriba. Peter alza la vista y ve a The Blight, la plaga, flotando en el cielo con una presencia abrumadora. Apenas puede articular palabras, impactado por su tamaño. Entonces Cain le da un consejo, a su manera. «Eres un maldito Juggernaut», le dice. «No pienses, solo actúa. Siempre me ha funcionado, más o menos». Luego vemos a Spidernaut alejándose del campo de batalla, mientras piensa que el eco de los pasos de Juggernaut resuena detrás de él, y es todo lo que escucha, sincronizándose con los latidos de su corazón. El tiempo parece ralentizarse, todo lo demás desaparece. En ese momento lo comprende. El grandulón tiene razón. Mientras ve a su alrededor, encuentra cosas que confirman su decisión. Strange y Doom lo miran desde la distancia. Los X-Men continúan luchando contra Calix y sus huestes. La tía May, Shay y Randy observan con una mezcla de miedo y angustia. Peter ya no necesita pensar más. Él sabe cuál es la solución. Y en este punto, nada más importa. Flexiona las piernas, cierra los puños con fuerza y se prepara. Esta fue una buena vida, se dice a sí mismo, y luego agrega, una vez más, con todo el corazón, Terrible Trebuchet of Tugot, y se lanza hacia arriba, convertido en un proyectil viviente, en dirección al espacio, al lugar donde está la plaga. Peter atraviesa la atmósfera terrestre y luego el vacío, alejándose del planeta, mientras piensa que, aunque no va a extrañar la magia, sí va a extrañar recitar los nombres estúpidos de los hechizos. Su objetivo es esa masa amorfa que representa a la plaga, esa monstruosidad cósmica que se alza como una sombra devorando el planeta. En el primer impacto atraviesa su mano y parece que la criatura, si es que acaso se le puede llamar así, lo siente. En la superficie vemos a Doom y a Strange conversar. Strange le dice a Doom que Spider-Man sabe muy bien que golpear a la plaga solo representa un alivio temporal, pero que no es una solución definitiva. Y luego agrega que, sin Cyttorak, la única manera de recuperar el cofre sería... Pero se interrumpe a sí mismo al darse cuenta de algo. Y luego voltea el rostro hacia Doom y le pregunta, ¿es por esto que elegiste a Spider-Man? ¿Lo planeaste desde el principio? Pero Doom no responde nada. Nos movemos a las profundidades del Crimson Cosmos. El silencio domina el espacio y vemos a Sira junto a los cuerpos de sus hermanos asesinados. Ella le dice a Cyttorak que todo está tan callado allí que, si no fuera por la situación tan grave en la que se encuentran, hasta podría considerarse hermoso, pero que deben ahuyentar ese silencio con la verdad. Ahí vemos a Cyttorak con una cara que denota miedo, y Sira agrega que ella renunció a su inmortalidad, a su lugar dentro de su magia carmesí, para salvar la vida del campeón mortal, para que, a su vez, él pueda salvar al reino terrestre, a todos, incluso a Cyttorak. Y por primera vez en toda esta serie vemos a Cyttorak hablar. Con los ojos cansados, se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy inmovilizado, indeciso, confundido? Sira le responde que ella también se ha estado haciendo esa misma pregunta desde el día que conoció a ese curioso humano. Y luego continúa diciéndole, con la voz firme pero teñida de pesar, que lo impensable ha ocurrido. Él ha perdido a 6 de sus hijos. Su inmortalidad, su esencia, arrancada por la plaga en la forma de Calix. Los humanos tienen una palabra para eso que él está sintiendo: duelo. Pero Cyttorak se enfurece. Con un bramido que retumba en la oscuridad, responde que nada puede herir a Cyttorak. Pero Sira no se deja intimidar. Da un paso adelante y grita con rabia contenida que el gran Cyttorak
no hizo nada mientras su hijo mataba a sus hermanos y atacaba a su propio padre, por lo que él está destrozado. Cyttorak desvía la mirada, incapaz de sostenerla, y luego susurra que quiere que el dolor se detenga. Ella lo observa, ya no con reproche, sino con empatía, pero le responde que ella no puede hacerlo, que el dolor es inevitable, pero que tal vez, solo tal vez, aún haya alguien que pueda ayudar, si es que no es demasiado tarde. En la inmensidad del espacio, la plaga se revela en todo su horror. Una entidad vasta y descomunal que envuelve planetas enteros, una fuerza de la naturaleza tan aterradora como inevitable. Mientras flota frente a esa monstruosidad, Peter reflexiona sobre lo que realmente significa. La plaga está allí para cosechar almas y arrancarlas de la existencia. ¿Por qué? Esa pregunta es tan inútil como preguntarse por qué existe la gravedad, o los muons, o los cuasares. No tiene importancia. Doctor Strange encontró una forma de esconder toda su dimensión del alcance de esa cosa. Pero para lograrlo, fue necesario el poder de un dios. Sin embargo, él es solo un chico de Queens que aprendió magia la semana pasada. Pero no está vacío. Lleva consigo una fracción del poder de la hija de un dios. Y con eso, cree que puede lograrlo. Luego lo vemos flotando en medio de un círculo de energía carmesí, después de haberse quitado el traje de Spider-Naut. Parece que ese es el cofre del que tanto se ha hablado. Él piensa que puede invocarlo de nuevo, invocar el Casket of Cyttorak, el cofre de Cyttorak, y lo puede hacer de forma continua, una y otra vez, hasta que muera. Pero en eso se escucha una voz que le dice que el fracaso es inevitable. ¿Será Sira que ha vuelto por él? Peter permanece suspendido en el centro de un círculo místico de energía, con los brazos extendidos como si fuera un dínamo humano. Y desde la oscuridad del espacio, el propio Cyttorak se le aparece, imponente, con su gigantesco cuerpo rojo envuelto en poder primigenio. Sí, amigos, Cyttorak por fin se ha movido, y se dirige a él otra vez para completar su advertencia. Tal vez no ese mismo día, y gracias al poder de su sangre corriendo por sus venas, Peter podría vivir otros 100 años, pero la plaga forma parte del tejido primario del universo, es inevitable y eventualmente prevalecerá. Sin embargo, Peter no se detiene. Él sabe lo que está en juego, así que le habla directamente y le dice que lanzará el hechizo de todos modos, por lo que si él no está dispuesto a ser parte de la solución, entonces que no estorbe. Cyttorak enciende sus ojos y le dice: «La plaga prevalecerá. ¿Por qué luchas? ¿Por qué? ¿Cuándo la vida es algo tan frágil?» Y Peter le da la respuesta. Esa es su vida. Por más caótica, mágica y absurda que haya sido en los últimos días, es la única que tiene. Admite que muchas veces es difícil, que no es justa, que, incluso, a veces simplemente apesta. Pero es su vida, y no hay otra igual en ningún lugar del universo. La fragilidad de esa existencia no la hace menos valiosa. Al contrario, es precisamente esa fragilidad la que la hace hermosa. A su alrededor se forman los rostros de aquellos que le han dado sentido a su camino: familiares, enemigos, aliados, amigos. Desde el tío Ben y la tía May hasta Mary Jane, Miles, Venom, Gwen, Shay, Randy, Felicia y muchos más. Cada rostro representa un vínculo, una razón. Cada vida igual de frágil, igual de significativa. Y finalmente reconoce que, en 1000 años, probablemente nada de lo que haya hecho importe. Su nombre tal vez se olvide, pero eso no significa que no tenga valor ahora, porque hoy sí importa, hoy tiene sentido, y hoy vale la pena luchar. Y luego agrega que supone que él, con la perspectiva de la eternidad en el horizonte,
jamás entenderá lo que significa eso. Pero no le importa. Él está vivo, está peleando, al igual que todos los demás. Y mientras tanto, vemos cómo la plaga se va acercando cada vez más a Peter y al cofre en el que se encuentra. Él ya no puede esperar más, así que se decide a castear el hechizo. Pero luego lo vemos fuera del cofre. Cyttorak lo ha apartado de él con su mano. Peter se gira en el aire para ver qué es lo que ha pasado y no puede creer lo que ve. Sus ojos se enfocan, tensos, decididos y brillando con el reflejo de la luz carmesí. Y se nos cuenta algo, un pasaje extraído del libro de los Vishanti que dice: el campeón de la tierra recuerda aquel día y las palabras de un dios que hasta entonces parecía inamovible. Cyttorak había pronunciado una simple frase que resonó con una profundidad inesperada. Esto me duele y no veo un final posible para este sufrimiento. Pero si tú puedes actuar frente a la pérdida, frente a tu insignificancia y frente a tu fragilidad, entonces Cyttorak también puede. Ahí lo vemos extendiendo sus brazos y cargando el planeta sobre sus hombros, asimismo Atlas. Y la plaga ya no puede acercarse más. Así que Cyttorak hace su juramento. Me convertiré en el Crimson Casket, en el cofre, en el ataúd carmesí que protegerá este mundo, esta dimensión, del horror de la plaga. Protegeré a los hijos que aún me quedan, con todas sus fallas. Protegeré este mundo, por imperfecto que sea. Este es mi nuevo pacto. Uno que no fue forjado por impulso, ni siquiera por mi propia decisión. Hago este juramento porque estoy sintiendo duelo, y temo que, si no actúo ahora, el duelo será lo único que quede. Ahí vemos cómo los hijos de Cyttorak que quedan reaccionan a esto, cada uno a su manera. Calix, aplastado bajo la mano de Juggernaut, tiene una cara de asombro e incredulidad, quizá más porque le están dando su merecido que por otra cosa. Por su parte, Sira esboza una ligera sonrisa, y parece que la plaga se retira a buscar otros mundos, otras dimensiones que pueda consumir. Pero en el libro de los Vishanti también se añadió algo más. Ese día, Doom, el hechicero supremo, le enseñó a un dios lo que significa estar vivo, y forjó la barrera que protegería para siempre a su universo de la plaga. Nos movemos de vuelta a la Tierra. Con un sonido repentino, Spider-Man emerge a través de un portal de energía. Él está agotado, pero está en pie. Strange lo recibe desde el otro lado. Peter le pregunta si todo ha terminado, y Strange le responde que, aunque no sabe cómo fue posible, sí, ha terminado. Peter apenas puede creerlo. Observa a su alrededor, reconociendo a sus compañeros, y le pregunta a Strange por Calix, pero ve que Juggernaut lo tiene cargado en hombros, aparentemente inconsciente. Juggernaut le dice que se lo dijo, que hacer lo que uno quiere es lo que funciona mejor. Luego agrega que se encargará de Calix. Peter los mira y les agradece sinceramente a todos. Juggernaut responde con una sonrisa, ¿que es un pequeño Armagedón entre amigos? Luego vemos a Peter tirado en el suelo. Strange está con él. Y Peter, agotado y entre jadeos, murmura que jamás quiere volver a hacer magia. Ni siquiera en una fiesta infantil. Nunca más. Strange solo le responde que le parece justo. Luego, mientras la cámara se aleja, escuchamos otra voz que habla acerca de un tal Kenneth McCarry, quien pasaba sus días 50 pisos por encima del suelo, limpiando los cristales de la ciudad, para que otros pudieran tener una vista más clara del mundo, y que también vivía su vida con esa misma claridad. El que dice eso es un sacerdote en lo que parece ser una misa por el difunto Kenny, un personaje random que murió en un número pasado. Él dice más palabras amables sobre este Kenny McCarry, el limpiaventanas que no solo daba brillo al vidrio, sino también a la vida de quienes lo rodeaban, dejándoles mensajes sorpresa, compartiendo su sabiduría con los jóvenes o simplemente ayudando a los vecinos. Él era un amigo.
En una de las bancas vemos a Peter junto con Bailey, quien le dice que eso es triste. Peter le responde que lo sabe, pero le pide que siga escuchando. Ahí vemos que Coulson también está presente. Y el padre termina diciendo que la muerte de Kenny, aunque inesperada y demasiado pronto, no definirá su vida. El amor que él compartía con sus familiares. Y vemos a Peter con un ramo de flores y una carta en la mano, buscando a su tía May, disculpándose por su comportamiento reciente. La preocupación que mostraba por sus amigos. Y vemos a Peter hablando con Felicia acerca de su encontrón de la otra noche. Peter le dice que sabe que no debe decir ni gracias ni lo siento, pero que no quiere que las cosas se vuelvan raras entre ellos. Felicia solo le responde que no se preocupe, que para eso son adultos, o al menos uno de ellos dos lo es. Y luego le pide que le prometa que mantendrá al Peter emo a raya. La colección de todos esos gestos que tuvo con el mundo. Y vemos a Calix encerrado tras barrotes, gritándole desesperado a su hermana que pueden tomar el universo, suplicándole que no le haga eso. Pero Sira le responde que por qué no debería hacerlo, si él finalmente tiene lo que tanto deseó, el trono de su padre. Y, ciertamente, la prisión de Calix está dentro de ese trono. El sacerdote continúa con su sermón y dice que esos son los pequeños pero imborrables rastros que una persona deja en el mundo. Un último mensaje que llevamos en el corazón. Luego vemos a Peter conversando con Randy, felicitándolo por su trabajo y dándole las gracias. Randy le responde que probablemente sea la primera y última vez que alguien le agradece por un desastre, y que no puede creer que sobrevivió a un ataque de villanos hace apenas 3 días, solo para morir ahora de pura vergüenza. Ahí vemos que ellos están en la exposición artística sobre Spider-Man, pero Randy se queja de que nadie va a comprar nada, ya que los únicos que han venido son sus familiares y sus amigos. Ahí vemos a la tía May, a Jonah, a Mary Jane, a Dylan. Peter le responde a Randy que todo esto se ve bastante bien. Randy contesta que es fácil para él decirlo, ya que no invirtió ni un centavo. En ese momento, alguien llama a Peter. Es Shay, quien le dice que solo pasaba por ahí, y que... Pero Peter la interrumpe y le dice que se alegra de que haya venido, ya que quería disculparse en persona. Luego le confiesa que estaba pasando por un mal momento, y aunque eso no justifica su comportamiento, ya logró salir de ese problema. Y agrega que lo que ella le dijo antes sobre el dolor y el sufrimiento lo ayudó bastante. Y le pregunta si quizá puede llamarla algún día para salir. Shay le responde que lo ha estado pensando y que cree que él va a necesitar una enfermera después de la paliza que le va a dar luego de que termine la exhibición. Y vemos a Peter abrazando a Shay por la cintura, sonriendo, mientras le dice en broma que lo está matando, pero que continúe hablándole así. En el centro de la galería, una gran imagen de Spider-Man domina la pared. Es una versión heroica, imponente, una que inspira a quienes la miran. Y terminamos con el mensaje del sacerdote en la misa, sobre el último mensaje que llevamos en el corazón cuando pasamos a mejor vida. Yo estuve aquí, fui amado, y mi vida importó. Y así, con Peter dejando de lado sus versiones Juggernaut y místicas y regresando a su versión normal, con Sira viva y esperando por su oportunidad para volver a aparecer, con Calix en la congeladora ya que no creo que lo traigan de vuelta, con Shay y Peter manteniendo su relación amorosa aunque Peter no la quiere, con Peter y Felicia de vuelta como amigos, pero seguramente teniendo otro Remember pronto, con los X-Men de regreso a Alaska y a su cómic, y con Cyttorak como guardián del universo, culminamos este número y esta serie. Nos veremos nuevamente en el nuevo número 1, que sale en abril. Fin. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.